Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 33. Capítulo 33. Millones de pares de Sharingan. En diciembre, Konoha estaba envuelta en plata. Aunque la gente aún no se había recuperado del todo de las heridas de la tercera gran guerra ninja, el año nuevo se acercaba y el aire festivo se hacía notar. La capacidad de Konoha para recuperarse fue la más fuerte entre las naciones. Además de eso, la iniciativa de transporte y comercio dirigida conjuntamente por el clan Uchiha y la oficina del Hokage había despegado, acelerando drásticamente la recuperación económica de la aldea. Con un poco más de efectivo en cada bolsillo, la gente podría comprarles dulces a sus hijos, sacar un par de metros de tela para ropa nueva e incluso darse el lujo de una comida mejor. Agregar 2 rebanadas de carne y un huevo al habitual onigiri de ciruela y sopa de miso. Gracias a estas medidas, la reputación de Minato fue creciendo día a día, superando gradualmente a la del tercero. Los shinobi seguirán a un líder que traiga victoria y honor. Y si además trae prosperidad, tanto mejor. Ya es año nuevo. Sí. Año nuevo. En un día tan alegre, Uchiha Fugaku solo pudo suspirar. Si pudiera, preferiría estar con su esposa y su hijo que sentarse aquí mirando a Uchiha Yorin. Sabes que las habilidades de escape de Lady Tsunade son las mejores del mundo. Incluso para nosotros, los Uchiha, encontrarla es difícil. Tras decir eso, Fugaku preguntó: ¿qué tal si cambiamos de objetivo, Yorin? La chica que presentamos la última vez parecía bastante buena. Uchiha Yorin no dijo nada, solo miró fijamente al jefe del clan, aplicando presión. Aunque me mires con tanta sinceridad, si no podemos encontrar a Tsunade, no podremos encontrarla. Uchiha Yorin. Está bien, está bien. Le pediré a Mikoto que suspenda el emparejamiento por ahora, Uchiha Yorin. Eso está mejor. Y con la presión del matrimonio aliviada, la charla entre niño y hermano se relajó. Yorin. ¿Ya elegiste el nombre para tu segundo hijo? Fugaku. Sí. Sasuke. Yorin. TSS, ¿y si es niña? Fugaku. Oh, entonces Sako. Chocaron sus copas y siguieron adelante. Yorin. Por cierto, jefe del clan, ¿cómo es tu relación con Orochimaru? Fugaku. Orochimaru. No somos cercanos. En la tercera guerra, nuestros Uchiha se enfrentaron a Mist, no a su linaje. Apenas hubo tratos, ¿por qué? Yorin. No es gran cosa. Solo pensé que Orochimaru podría ayudar con el problema del crecimiento del clan. Fugaku. Ah. Eso lo irritó. ¿Orochimaru puede ayudar? ¿Cómo? Con alta tecnología, por supuesto. Como todos saben, el mundo ninja es un manicomio donde abunda la tecnología negra. Muchos lugares ni siquiera tienen electricidad, pero científicos maniáticos investigan humanos artificiales. Sí, humanos artificiales, eso es lo que Yorin tenía en mente. Los sintetizadores, clones y demás personas de alta gama de Orochimaru son famosos por su madurez, estabilidad y rentabilidad. Los que trata como a sus propios hijos incluso tienen modo sabio. ¿Y te preocupa que no puedan despertar un Sharingan? ¿Cooperar con Orochimaru, o extraer su tecnología de fabricación humana por otros medios, y entregársela a los Uchiha aumentaría rápidamente el número de hombres del clan y su poder de combate? ¿Puedes hacer incluso eso? La ciencia es increíble. Ante las palabras de Yorin, los ojos de Fugaku se abrieron ligeramente y no pudo evitar suspirar. Tal vez hemos estado demasiado obsesionados con nuestros ojos y nos hemos quedado atrás en otros campos. Yorin creía que había algo de cierto en eso. Y no se trataba solo de los Uchiha. Konoha había vivido de su legado demasiado tiempo, perdiendo su impulso en I+D. A pesar de su escala y sus recursos, Konoha está claramente superada en especiales de ciencia loca por las aldeas más pequeñas. En la Tierra de la Nieve, los ninjas de nieve construyeron armaduras de chakra que los defienden y atacan, trenes de vapor y trineos de chakra. La armadura incluso vuela, al estilo Iron Man del mundo ninja. Los ninjas del cielo, aniquilados una vez por Konoha, eran incluso más salvajes. Desde bestias bioninja hasta fortalezas voladoras, cosas que harían que el sabio de los 6 caminos dijera vaya, maldita sea. El país del rayo tiene trenes y barcos de nueva energía. El viento tiene ingeniería de marionetas. La tierra tiene las piernas más fuertes. El agua tiene Iterumimei. Si sumamos todo esto, Fire Country realmente está rezagado en la creación y adopción de nuevas tecnologías y, bueno, si incluyes a Orochimaru, esa es una historia diferente. Pero el corazón de Orochimaru no está en la aldea.
Su obsesión por la inmortalidad y las células Uchiha/Hashirama ha disparado su biotecnología año tras año. Yorin no estaba diciendo que la biotecnología no importara. Todos dicen que el siglo XXI es la era de las ciencias de la vida. Pero el mundo ninja aún se encuentra a caballo entre la 1, la 2 y la 80 revolución industrial. Apostar todo por la biotecnología ahora es y un poco prematuro. La tecnología de Orochimaru es útil y su crueldad es alarmante. Profanar los restos del primer Hokage para la investigación de células Hashirama es una cosa. Pero experimentar con camaradas de la aldea es una barbaridad. Dentro de 2 años, sus laboratorios secretos quedarán expuestos. Entonces huirá para fundar el sonido. Lidiar con él solo será más difícil y arriesgado. Si pudiéramos fabricar Uchiha, ética, moralidad, poder de combate, ¿esos Uchiha realmente serían buenos? No. Uchiha, Yorin dijo con calma. Uchiha producido en masa. Sharingan producido en masa. 1 millón de Uchiha, 1 millón de pares de Sharingan. Jefe de clan, si tuviéramos ese poder, ¿cuál debería ser nuestro siguiente paso? ¿Convertirse en Hokage? El corazón de Fugaku dio un vuelco. Su mirada ardía, mitad fanática, mitad asustada. Demasiado pequeño. Yorin negó con la cabeza, decepcionado. Me decepcionaste, jefe del clan. Podríamos ejercer un poder que cambie el mundo, y tu objetivo final es simplemente ser Hokage. ¿Ni siquiera imaginas conquistar el mundo? ¿Conquistar el mundo? Repitió con los ojos abiertos y sinceros. ¿Con 1 millón de Sharingan, no sería trivial conquistar el mundo? Y una vez más, Fugaku se quedó atónito y en silencio. Al ver que no podía seguir hablando, Yorin se levantó, le dio una palmadita en el hombro y dijo: Piénsalo bien, jefe del clan. Piensa bien en el futuro de los Uchiha. Se dirigió hacia la puerta, pero luego giró a medias. Ah, casi lo olvido. Una cosa más. Ese viejo fósil de Danz me envió gente a discutir algo conmigo. Si no regreso, cuento con que reúnas a todos los hombres, mujeres y niños Uchiha para vengarme. Por lo menos, quémame la cabeza de ese viejo fósil. Patreon. /Bleam. Actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Pacto entre dos conspiradores. Tras decir eso, Uchiha Yorin se dio la vuelta y se marchó, dejando al jefe del clan allí de pie, aturdido por el viento. Tras un largo instante, Fugaku respondió bruscamente y no pudo evitar gritar. Espera, ¿qué se supone que significa eso? ¿Cómo se supone que debemos acercarnos a Orochimaru? ¿Y por qué quiere verte Danzo? Oye, ¿a dónde se fue? Se fue. Yorin había lanzado una pregunta hipotética que sacudió el mundo a mitad de la historia y luego se fue, dejando a Fugaku retorciéndose. Pero a Uchiha Yorin no le importó en lo más mínimo. Para entonces, ya había abandonado el recinto y se dirigía al bosque de la muerte, en las afueras de la aldea, para enfrentarse alegremente a él. Y a largo plazo, Danz debe morir. Nada menos que eso calmará la ira pública. Pero incluso un montón de basura tiene su utilidad, y más aún un Danz entero y vivo. Más importante es la postura de Sarutobi y Hiruzen. En este momento, Danzmi y Hiruzen aún no han llegado a la penúltima etapa de un matrimonio roto. Comparten una cama pero sueñan sueños diferentes, todos superficiales y nada de sustancia. Su financiación de los experimentos humanos secretos de Orochimaru no ha sido expuesta. Así que, para Hiruzen, Danzmi sigue siendo ese amigo tsundere de la infancia. Alguien con una voluntad de fuego intensamente fuerte, que ama profundamente a Konoha, que ha hecho un montón de trabajo sucio y ha cargado con una montaña de culpa, con méritos y esfuerzo a su nombre. Hiruzen lo protegerá hasta la muerte. Matar a Danz destrozaría la facción del Hokage. Incluso Minato se opondría a Yorin. Por el contrario, dado el peso de Yorin, matarlo sería declarar la guerra al clan Uchiha. Danz no hará eso, porque el Hokage ahora es Minato, no Hiruzen, y Minato no es tan cercano a él. Si Danz lo intentara, Minato lo mataría sin dudarlo, ofrecería su cabeza a Uchiha como disculpa para evitar una guerra civil y luego se tragaría a Anbu entero. El Anbu debería responder directamente al Hokage. Pero cuando el tercero dimitió, no renunció por completo al poder. Además de asesorar a Minato como Hokage emérito, también dejó el Anbu bajo el cuidado de Danz. Actualmente, Danz no solo es el jefe de Root, sino que dirige el Anbu. La auténtica oscuridad del shinobi. Yorin supuso que la razón por la que Danz luego regresa arrastrándose a su pequeño territorio Root es la consecuencia de la deserción de Orochimaru y los experimentos con humanos. Sin ninguna forma de explicarlo, debe dimitir y devolver a Anbu al control directo de Hiruzen.
Aún así, muchos dicen. Salió bien librado. Las víctimas de Uchiha estaban muertas y desaparecidas. La deserción de Orochimaru se produjo después de que el tercero reasumiera su cargo, por lo que Danzma aterrizó sano y salvo. Pero si la deserción de Orochimaru ocurrió antes, bajo la supervisión del cuarto, Es interesante pensarlo. Uchiha Yorin sonrió agradablemente mientras miraba a Danzm. Shimura Danzo. Interrogación de cierre al ver la suave sonrisa de Aizen sin gel para el cabello, en el Uchiha frente a él, la guardia de Danzm se disparó al máximo. En su opinión, un Uchiha que sonríe suavemente y no tiene vergüenza es más aterrador que 10.000 con la nariz en alto. Peor aún, este Uchiha tiene cerebro. Con él como fanático de plumas blancas, Minato está creciendo rápidamente. Si Hiruzen mira el rápido ascenso de Minato con sentimientos encontrados, Danzm solo siente preocupación y disgusto. Su instinto asesino hacia Uchiha Yorin no hacía más que crecer. Pero la razón le decía que no era alguien a quien presionar. Si era posible, mejor ganárselo. Danzm tenía una confianza suprema en su poder de persuasión. Pensó que podría convencer a Uchiha Yorin de unirse a Anbu y convertirse en la espada más afilada en su mano. Y en el mundo de Naruto, hay 3 maestros reconocidos del Tolling no Jutsu. En primer lugar, por supuesto, está el propio Naruto. Su lengua es como un implante de Kotoa Matsukami. Los otros 2 son Danzm y Orochimaru. El primero convenció dulcemente a todo un cuerpo de shinobi de Root para que le rindiera una lealtad ciega. El segundo logró que un grupo de niños problemáticos lo llamaran mamá y papá y le ofrecieran sus corazones. No existe una clasificación canónica sobre cuál es mejor en manipulación. Yorin creía que Danzm probablemente lo superaba. Después de todo, Orochimaru estafa principalmente a menores. Danzm estafa a agentes de Root curtidos en la batalla. La gente suele decir que el tropo literario de entrenar a hombres muertos no es realista. Incluso si los crías, te morderán el anzuelo. Danzm demostró que estaban equivocados. Los jóvenes realmente son demasiado jóvenes. Si tu discurso es lo suficientemente bueno, 2 gritos de todo por Konoha. Y podrás convencer a esos jóvenes apasionados y sin educación para que mueran por ti. Palabra clave. Sin educación. Uchiha Yorin es diferente. Se graduó de la universidad en su última vida. Claro, la gente dice que los estudiantes universitarios tienen ojos claros y tontos, pero depende de con quién los compares. Al lado de los analfabetos del mundo ninja, lavados de cerebro por la teoría de las herramientas ninja y la voluntad del fuego, este graduado universitario parece extremadamente Einstein. Por supuesto, Danzm no lo sabía. Permaneció inmerso en su arte escénico. Todo lo que hago es por Konoha. Si Hiruzen y Minato son las hojas exuberantes, yo soy las raíces del árbol. Es mi sacrificio desinteresado lo que hizo a Konoha próspera. Habló con profundo sentimiento. Ya sea que Yorin le creyera o no, sus ojos decían que él mismo se creía. Al observar este Danzm tan movido, Yorin quiso bromear. ¿Es por eso que te quedaste escondido en Root durante el ataque de 9 colas, la invasión de Pain, la incursión ninja del cielo y el asalto de Orochimaru? Suena bonito, pero es solo hacerse el muerto. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en peligro, te agazapaste. Durante todos estos años, a través de tantas crisis, ni una sola vez mostraste coraje. Cuando hay problemas, te escondes en Root. Cuando terminan, sales a señalar con el dedo. Menudo héroe. Lo pensó, pero mantuvo una expresión ligeramente conmovida en su rostro, tragándose la verdad. Las mentiras no importan. La verdad corta como una espada. Y la verdad de Yorin no era solo una espada. Era un pilar de acero para sujetar los mares. Un solo golpe podría partirle el cráneo a Danzm. Si Danzm atacara en el acto, Hiruzen vendría hacia él como un loco. Además, Yorin todavía tenía usos para Danzm. Volviendo a Orochimaru, sigue siendo Orochimaru. Actualmente, Orochimaru es el aliado político de Danzm. Hiruzen incluso lo ha designado como su asistente y guardia. Para alguien del nivel de Orochimaru, eso es una decepción, pero claramente ya no le importa. Tras perder la candidatura a Hokage, abandonó Konoha. Incluso sin el escándalo del laboratorio, seguiría su propio camino, como Tsunade y Jiraiya. Mi condición es: necesito el apoyo de Orochimaru-sama. Necesito su tecnología e investigación. Yorin dijo con calma. Puedo unirme a Anbu. No me quedaré mucho tiempo y no seguiré todas tus órdenes. Puedes asignar misiones. Yo decidiré si las acepto. Si eso funciona, tenemos un trato. Si no, finge que esta conversación nunca ocurrió. Y bien. Creo que llegamos a un acuerdo.
Shimura Danzm extendió la mano. Uchiha Yorin dudó, pero la tomó. Y así se selló un pacto entre dos conspiradores, totalmente sin sinceridad. Comentario cero comentario. Votar capítulo 35. Capítulo 35. Uniéndose al Anbu. Y así, Uchiha Yorin se convirtió temporalmente en miembro del Anbu de Konoha. Tanto Sarutobi Hiruzen como Namikaze Minato estaban felices de verlo. Como la mayor base de adoctrinamiento de la voluntad de fuego de Konoha, contaban con muchas maneras y resistencia para lidiar con un tipo astuto como Yorin. Un lavado de cerebro fallido no es gran cosa. Mientras sigan infundiéndole la voluntad de fuego, tarde o temprano acabará como Shizuya Itachi en la línea temporal original, solo capaz de decir aba aba. Minato especialmente. Con sus intereses ya empatados, enterarse de que Yorin se había unido a Anbu le dio un gran suspiro de alivio. Sintió que había ganado otro as además de Kakashi. Incluso un tipo sencillo y alegre como Minato sabe lo que significa el Anbu para un Hokage. De lo contrario, no habría enviado a su hombre de mayor confianza, Ataque Kakashi, directamente al Anbu en cuanto asumió el cargo, para que fuera su escudo. No te dejes engañar por la bonita frase sobre aliviar el dolor de Kakashi y ayudarlo a olvidar las muertes de Noara Rin y Obito. Yorin pensó que esa excusa era para tontos. Si hubieras enviado a Kakashi a las Maldivas de vacaciones largas, lo creería. ¿Enviarlo al Anbu y llamarlo terapia? ¿Cuál es la táctica? ¿Desensibilización por lesiones repetidas? ¿Me tomas por idiota? Y por supuesto, Yorin pensó que Minato no tenía otra opción. Es un shinobi común y corriente, no un Sarutobi con todo un clan al que mandar, alguien que puede designar tranquilamente a dos hijos para dirigir Anbu sin pestañear. Si no hubiera puesto a Kakashi en Anbu para que algún día heredara el manto de colmillo blanco, Minato probablemente no dormiría bien. ¿Cuál es la alternativa? ¿Esperar a que el anciano encuentre tiempo para nombrar a su otro hijo como comandante Anbu? Uchiha Yorin. ¿Estoy siendo demasiado conspiranoico? En fin. Kishimoto es solo un dibujante de cómics, ¿qué sabe de la política del Hokage? Y con eso en mente, Yorin siguió a Danzm a través de las puertas de Anbu. El cuartel general se encuentra en las profundidades del edificio Hokage. El Anbu es oscuro en todos los sentidos, tanto en la iluminación como en los caminos. Sin Danzm guiando el camino, Yorin habría tardado un poco en encontrar la entrada. Sin embargo, dentro, es un mundo completamente diferente. La entrada es modesta, pero el equipamiento es de primera. Se nota que los Anbu son ricos, muy ricos. En comparación con la fuerza policial dirigida por los Uchiha, Anbu es el verdadero aparato de violencia. La espada en el pecho del Hokage. Anbu fue fundado por el segundo, Tobirama Senju. A diferencia de su alegre y franco hermano mayor, Tobirama poseía una ciudad profunda y medios despiadados. Un hombre fuerte, austero y agresivo. Su poderío bruto era muy inferior al de Hashirama, pero sus intrigas lo superaban. Para salvaguardar los cimientos de Konoha, se entregó por completo a los Anbu. Tras su muerte, cuando Hiruzen tomó el poder, perfeccionó a los Anbu hasta convertirlos en su arma más afilada. 2 generaciones de Hokage, cultivándolo minuciosamente y sin escatimar gastos, ampliaron el Anbu una y otra vez. Grandes salas de entrenamiento, herencias secretas, ninjutsu de todo tipo, y cuando Danzm metió un pie en el asunto, la creación de Rod le dio a Anbu su propia academia juvenil de nivel profesional. Todo eso, más la autoridad del Hokage para reclutar élites de cada clan, convirtió a Anbu en el tercer órgano violento más fuerte de Konoha y su servicio de inteligencia número 1. No está mal. Anbu realmente no está mal. Con el legado de Tobirama en todas partes, Yorin encontró mucho con qué chasquear la lengua. Cuanto más veía, más le gustaba. Se sentía ahí destinado a ello. Los Uchiha carecen de los recursos del edificio Hokage. Gran parte del equipo Anbu le falta al clan, y eso sin mencionar las artes prohibidas. El Sharingan no es omnipotente. Si pudieras copiarlo todo, todo el mundo ninja se habría unido hace mucho tiempo para exterminar a los Uchiha hasta el último hombre. Eso solo agudizó su deseo de derrotar a Danzm y convertirse en el próximo shinobi oscuro. Ser la oscuridad suena genial. Entonces Minato es el nuevo héroe shinobi, y yo soy la nueva oscuridad. Un buen sustituto de Naruto Sasuke. Anbu es genial. Sus recursos e infraestructura de entrenamiento deberían ser los materiales de construcción para el resurgimiento de Senju. Hablando de eso, aún no hay señales de Tsunade-sama. El jefe del clan no cumple. Quizás debería presionarla. O ir a buscarla yo mismo. Y avanzando lentamente, el viejo Danzm no tenía idea de que el recluta al que quería cooptar y lavarle el cerebro albergaba intenciones asesinas y pensamientos de reemplazarlo.
Por el momento, seguía con una confianza suprema, convencido de que podía convertir a Uchiha Yorin en su herramienta. Usarlo, exprimirlo al máximo y, cuando no quedara nada, deshacerse de él como si fuera un trapo. El pensamiento despertó en él una emoción sutil y retorcida. Danzm-sama. 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 Dondequiera que pasaban, todos los Anbu, sin importar lo que estuvieran haciendo, se detenían para hacer una reverencia y saludarlo. Claramente, el prestigio de Danzm en el Anbu era alto. De no ser por las consecuencias de la deserción de Orochimaru, no solo le habría lavado el cerebro a Root, sino que habría sometido a todos los Anbu a su voluntad. Uchiha Yorin. Realmente aterradora, esta oscuridad del shinobi. Como antes, nada del monólogo interior se reflejaba en su rostro. Justo adelante, dijo Danzm con cara de piedra. Era el punto más profundo de Anbu. Un laboratorio secreto custodiado por los propios confidentes de Danzm. Reencarnación de cadáveres vivientes. En desarrollo. Edo Tensei. En perfeccionamiento. Clonación. Humanos artificiales. Trasplantes celulares. Modificación genética y detrás de esa puerta negra y anodina nacerían innumerables inventos del futuro que harían temblar el planeta. Yorin respiró profundamente. Se había preparado, pero encontrarse con Orochimaru ahora todavía le provocaba una punzada de nervios. A diferencia del viejo Danzm, Orochimaru era alguien a quien respetaba y tomaba en serio. Lo cual no le impidió aumentar la vigilancia al máximo. Así como a menudo critica a Obito, diciendo que el Obito que mató a Minato y Kushina ya no es humano, bueno, el Orochimaru que mató al tercero e intentó matar a Tsunade tampoco está exactamente rebosante de humanidad. No todos los Uchiha pueden ser como el segundo pilar, haciendo de padre de carretera para Orochimaru. Yorin no tenía esa confianza. Tal vez después de algunas reencarnaciones, cuando los intereses de Orochimaru cambien de la inmortalidad y aprender todos los jutsu a criar hijos, modo doncella completo, estará más seguro. Por ahora, sigue siendo uno de los monstruos más aterradores del mundo ninja. Ahora, cuando Danzm empujó la puerta para abrirla, ese mismo monstruo giró la cabeza, miró a Uchiha Yorin y sonrió suavemente. Un huésped realmente raro, le dijo a Yorin. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 36. Capítulo 36. 1.000.000 de clones de Senju. No había clones flotando en tanques de crecimiento, ni órganos sumergidos en formalina, y ciertamente no había células de Hashirama, Sharingan u otro contrabando. El laboratorio de Orochimaru estaba tan impecable que parecía incorrecto. No era Orochimaru en absoluto. Yorin estaba seguro de que el lugar había sido limpiado hacía mucho tiempo, o bien ni siquiera era el laboratorio real, sino solo una fachada. Él fingió su sorpresa, pero estaba seguro de que Orochimaru y Danzm se habían coordinado de antemano. La alianza entre estos dos perdedores políticos de Konoha no había terminado con el fracaso de la candidatura al cuarto Hokage. En todo caso, se encaminaba hacia una unión más estrecha. Claro, esa unión solo existía en la imaginación de Danzm. Creía que él y Orochimaru se satisfacían mutuamente, acurrucándose para darse calor. Orochimaru había dejado de tomarlo en serio hacía mucho tiempo. En el momento en que apareciera un mejor compañero, o cambiara el momento, vendería a Danzm sin una pizca de piedad. Ese mejor compañero podría ser el cuarto Hokage, incluso el tercero, pero absolutamente nunca el Uchiha. Orochimaru-sama, he admirado su nombre durante mucho tiempo. Uchiha Yorin se sentó frente a él y le ofreció el saludo. Yo también he oído hablar mucho de ti. Es un placer conocerte finalmente, Yorin-kun. Lo que sorprendió a Yorin fue lo interesado que Orochimaru parecía en él. ¿Fue el Sharingan o algo más? Ambas, Yorin-kun. Recibió esa respuesta poco más de un mes después. ¿Puede un mes convertir a dos desconocidos en amigos cercanos? Puede ser posible, si sus mentes encajan. ¿Uchiha Yorin y Orochimaru hicieron clic? En cierto modo, sí. Yorin comprendió las ambiciones de Orochimaru, y su corazón. Más importante aún, Uchiha Yorin podía seguir el ritmo de la línea de pensamiento de Orochimaru. Quizás no aceptara el ansia de inmortalidad de Orochimaru ni su ansia de conocimiento y técnica, pero al menos podía comprenderla. Y, al igual que Orochimaru, era un progresista tecnológico. Creía que la gente de hoy puede crear milagros que superan a los antiguos. Para Orochimaru, eso fue suficiente, más que suficiente, incluso una agradable sorpresa. Después de todo, ni siquiera sus compañeros más cercanos, Tsunade y Jiraiya, unidos por la vida y la muerte, podían comprenderlo realmente.
Para un genio como él, nadie me entiende, es un dolor profundo en sí mismo. Entonces, después de un mes, Uchiha Yorin se había convertido en alguien con quien Orochimaru podía hablar de cualquier cosa, lo suficientemente cercano como para poner celoso a Jiraiya. En cuanto a Danzm, ni siquiera estaba en la conversación. Orochimaru le contó a Yorin sobre sus diversos tratos sin dudarlo ni mostrar piedad. Ni siquiera fue un intercambio de información. Fue una charla informal a la hora del té. Si Danzm lo supiera, quién sabe si lloraría. Estás subestimando a Danzm. No importa lo retorcido, loco o patético que sea ahora, hubo un tiempo en que hizo honor al título de la oscuridad del shinobi. Y en el laboratorio secreto frontal de Orochimaru, Yorin y él comían dulces y bebían té, intercambiando opiniones mordaces sobre todo lo que les apetecía ensartar. Desgarrar al tercero y a Danzm era un pasatiempo para Orochimaru cuando no estaba trabajando. Además de eso, criticaron el caos del mundo ninja y hablaron sobre el futuro. Y el ninjutsu no debería usarse solo para matar y hacer el mal. Después de un sorbo táctico de té, Yorin dijo con calma. El chakra, combinado con el ninjutsu y la tecnología, puede cambiar el mundo, crear más recursos y riqueza, alimentar a más personas y hacer la vida mejor y más rica. Quizás, respondió Orochimaru. No le importaba mucho el mundo ninja, ni el mundo en general. Cuando Yorin habló, su mirada se desvió hacia algún lugar desconocido. Tal como Yorin esperaba, en esta etapa, a Orochimaru no le importaba nada más que él mismo. Bueno y malo para Yorin. Malo, porque si Orochimaru decidiera venderlo, no lo dudaría. Bueno, porque si Orochimaru decidiera vender a Danzm, tampoco lo dudaría. Realmente desafortunado. Sí, muy desafortunado. Danzm probablemente nunca entendería con qué facilidad Orochimaru lo traicionaría, limpiamente, sin una pizca de duda. Simplemente porque Uchiha Yorin estaba dispuesto a colaborar en su investigación. El Sharingan. Yorin aceptó que Orochimaru estudiara sus ojos. Y lo que es más importante, Uchiha Yorin no era un Uchiha típico. Si fuera solo un Sharingan común y corriente, problemático, sí, pero con esfuerzo, Orochimaru aún podría adquirir uno. Pero Yorin era diferente. Él tenía la naturaleza de liberación Yang. Los descendientes del sabio de los 6 caminos se dividieron en 2 clanes. Los descendientes de Indra, los Uchiha. Y los descendientes de Asura, los Senju. El primero heredó la naturaleza Yin del sabio. El segundo, la Yang. El Yin gobierna el espíritu. El Yang nutre el cuerpo. Por ello, los Uchiha poseen el Sharingan, la cumbre del Genjutsu. Los Senju y los Uzumaki, quienes se casaron con ellos durante generaciones, son famosos por sus enormes reservas de chakra, tan grandes como las de una bestia con cola humana. Entonces, sí. Si los linajes de Indra y Asura se recombinaran, ¿qué obtendrías? Orochimaru. El sabio de los 6 caminos. Uchiha Yorin. Exactamente, el sabio de los 6 caminos. ¿Y si lo combinamos con tecnología humana sintética, qué sucedería entonces? Orochimaru. Y esta vez Orochimaru no respondió, pero sus pupilas se contrajeron bruscamente, transformándolo de humano a reptil en un instante. Eso solo demostró que había mordido el anzuelo. Yorin respondió por él. Uchiha Yorin. Un suministro infinito de cuerpos de la clase sabio de los 6 caminos. Intercámbialos a voluntad. Tu esperanza de vida y tu poder serán prácticamente ilimitados. A Orochimaru se le cortó la respiración. Rápidamente sirvió el té, lo bebió de un trago, se calmó y finalmente dijo. Eso sería extremadamente difícil, Yorin-kun. Debes saberlo. Hemos experimentado durante tanto tiempo y solo hemos producido un cuerpo capaz de liberar madera. Yorin respondió. La liberación de madera es un síntoma superficial. La fuerza siempre fue Hashirama Senju, no liberación de madera. El secreto de Hashirama era doble. El modo sabio perfecto y el Yang. G. Orochimaru no respondió. Solo rió 2 veces. Hasta que Yorin volvió a hablar. Sé que es difícil. Pero creo que está al alcance de nuestro genio científico, ¿verdad? Se inclinó ligeramente hacia adelante y miró a Orochimaru a los ojos. Un poco descortés, pero a Orochimaru no le importaban esas cosas. Respondió. De hecho, Yorin-kun. Sonrió, optimista, ya ahogándose en el gran plano que Yorin había pintado. 1.000.000 de cuerpos Uchiha Senju fusionados. Con el enorme chakra y el físico robusto del Senju, y el Sharingan del Uchiha. Incluso el Rinnegan por encima. En ese mundo, los Senju han sido restaurados, los Uchiha son invencibles. La tarea del sistema, la supervivencia del clan, la conquista del mundo.
Todo está controlado. Incluso Orochimaru sintió que su pulso se aceleraba ante el pensamiento. Sí. Exactamente. Esta era la ruta de Yorin hacia el hito de alcanzar el millón de Senju. ¿Qué otra opción, que lo hiciera solo? Él podía intentarlo. Tsunade, sin duda, no. Y Yorin. Entonces, Orochimaru-sensei, ¿tu respuesta? Orochimaru hizo su cálculo final. En comparación con Danzm-sama, un peón insignificante, estaba Yorin-kun. Amable, amigable, especial y, lo más importante, alguien que podía ayudarlo a cumplir su deseo. Orochimaru decidió. Lo siento, Danzm-sama, pero el lado de Yorin-kun me parece mucho más convincente. Comentario cero comentario. Votar capítulo 37. Capítulo 37. Virilidad. Y así, mientras Shimura Danzm todavía estaba planeando cómo lavarle el cerebro a Uchiha Yorin para convertirlo en uno de los suyos, Yorin ya había movido primero y deshabilitado la segunda carta más importante de Danzm. Orochimaru estaba completamente perdido en la gran visión que Yorin había pintado, tanto que estuvo cerca de olvidar no solo a Danzm, sino incluso su propio apellido. Sí, sabía que Uchiha Yorin lo estaba usando. Pero también estaba usando a Uchiha Yorin. Ambas partes simplemente tomaban lo que necesitaban. La única preocupación real. Sin un blanco adinerado como Danzm que lo financie, ¿cómo podría financiar todos esos experimentos tan costosos? Yorin se golpeó el pecho y dijo que podía resolverlo, pero Orochimaru tenía dudas. Después de todo, el mayor talento de Danzm era falsear las cuentas y malversar fondos públicos. ¿Qué podría malversar Yorin? ¿Los bienes del clan Uchiha? Es amigo de Fugaku, no su padre. ¿Cómo movería ese dinero? Incluso si pudiera, la pequeña pila de monedas de los Uchiha no se puede comparar con los cofres de Konoha. Y Uchiha Yorin. Eso es exactamente lo que no entiendes, Orochimaru. Para Yorin, que Orochimaru se preocupara por la financiación de la investigación era casi divertido. Ya sea que esté vendiendo una gran visión para atraer inversores o presionando a sus patrocinadores para una ronda adicional de financiación, estos son los principios básicos del investigador. ¿Cuánto dinero puede tener una pequeña aldea como Konoha? ¿Se puede comparar con el Daimyo del fuego? Imposible. Especialmente Danzo. Comparado con el Daimyo del fuego, un Danzo que se cuida el presupuesto es un pobre. Es como comparar el chakra de Kakashi con el de Ashirama. Ya veo, así que hay una manera de jugar así. Yorin describió casualmente algunas cosas y de repente Orochimaru pareció iluminado. Como era de esperar del cerebro residente a este mundo, aprende rápido e incluso extrapola. Con solo eso, tuvo una epifanía. Pensándolo bien, comparados con Danzm, el Daimyo del fuego y los nobles son unos ricos ingenuos. Si encontramos la manera de canalizar su dinero hacia mi investigación, será mejor que dejar que lo malgasten en vino y banquetes. Con la barbilla en la mano, Orochimaru reflexionó sobre el asunto, encontrando que la interpretación de Yorin era cada vez más correcta. ¿Por qué obsesionarse con el mundo ninja? Los guerreros de nivel sabio son escasos, pero no faltan los más fuertes. La única pregunta: ¿bajo qué pretexto engañamos a esos tontos para que financien la investigación? Yorin-kun, ¿tienes alguna buena idea? Orochimaru lo miró con interés. Si no conociera a Uchiha Yorin, él mismo haría una lluvia de ideas, pero con una mente maestra de primer nivel y desvergonzada a mano, ¿por qué desperdiciar el recurso? Si quieres estafar a los financiadores de investigaciones, tienes que atacar sus puntos débiles, dijo Yorin. Dime, Orochimaru, ¿qué es lo que más les importa a esos ricos y poderosos? ¿Qué los motiva? ¿Y vida? Orochimaru pensó unos segundos con un brillo en los ojos. En efecto. Si tienes tanto, quieres conservarlo para siempre. Usar la inmortalidad o la extensión de vida como gancho funcionaría, pero es muy peligroso, reencarnación de cadáver viviente. Claro, es útil, pero también es extremadamente riesgoso. Solo imaginarlo extendiéndose, y cada pez gordo del mundo convirtiéndose en un lunático en busca de recipientes, hizo que incluso Orochimaru se sintiera un poco entumecido. Yorin. Orochimaru, estás pensando en la dirección equivocada. ¿No es la inmortalidad? Claro que no, dijo Yorin, moviendo un dedo. Me refiero a la virilidad. Orochimaru. Y Yorin. Los tres temas favoritos de un hombre. Política, dinero y virilidad. Los dos primeros no son de nuestro interés, así que hablemos de virilidad. Ya lo sabes. Las serpientes pueden aparearse durante días. Entonces, ¿esas serpientes gigantes de la cueva Rikichi podrán sobrevivir aún más? Al ver el rostro ansioso de Yorin, Orochimaru casi soltó. ¿Cómo iba a saberlo?
Pero antes de responder, se dio cuenta de que esas palabras no eran para él. Eran para engañar a los inversores. Orochimaru. Sí, así es. Yorin vio que lo había entendido y sonrió aún más. Entonces, como único heredero de la cueva Ricci, ¿posees experiencia en ese campo? ¿Podría esa investigación beneficiar a la humanidad? Puso cara de pensador serio. Por ejemplo, todos esos hombres vaciados por el vino y las mujeres, cuyo rendimiento va decayendo. Si desarrolláramos un tónico de serpiente para restaurar su vigor masculino, ¿y no sería eso un servicio a la sociedad? Yorin dio una palmada en la mesa. Absolutamente, definitivamente un servicio. Listo. La portada de mañana del New Konoha Times será esta. Entonces, ¿feliz cooperación? Feliz cooperación. G. Jajajajajados y así, Uchiha, Yorin y Orochimaru llegaron a un acuerdo y estallaron en carcajadas al estilo Uchiha. ¿De qué se ríen esos dos idiotas? Casualmente al pasar por la puerta del laboratorio de Orochimaru, Danzm frunció el ceño, curioso. Al día siguiente, vio por qué. En la portada del New Konoha Times. Como shinobi, recopilar información es la lección principal. Se aficionó al periódico rápidamente, tan rápido que consideró lanzar un boletín interno exclusivo para Anbu. Como muchos en Konoha, Danzm había desarrollado el hábito de leer el New Konoha Times todas las mañanas. Al principio, los gatos ninja Uchiha lo entregaban gratis. Cuando se acabaron los regalos, los retiros fueron un éxito. Para dejar de sufrir, compra un número o suscríbete con un 20% de descuento. Es barato. 50 rin por número, 40 con la suscripción. Incluso los más pequeños pueden permitírselo. Veamos qué basura escribió hoy Uchiha Yorin. Pensando en ello, miró la portada. Impresionante. Noticias explosivas. La humanidad pronto podría vencer la incurable maldición de la impotencia. Buenas noticias desde la cueva Ricci. Orochimaru te ayuda a resurgir. Danzo. Y Danzm. ¿Qué? Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 1. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Error de cálculo. Como era de esperar, Shimura Danzm había predicho desde hacía tiempo que Uchiha Yorin publicaría basura que agradara al público para aumentar las suscripciones. Por vender periódicos, Yorin incluso se hacía el ridículo. Incluso se atrevió a difundir rumores sobre una relación a 4 bandas entre él, Hiruzen, Omura Mitokado y Koharu Utatane. Los ancianos estaban furiosos. Me está tratando como a Obito. Eso no tiene cabida. Entonces clamaron frente a Hiruzen para cerrar el New Konoha Times, tildar a Uchiha Yorin de ninja rebelde y ofrecer una recompensa de 10.000 millones de rin por su cabeza. Desafortunadamente para ellos, esta propuesta totalmente razonable fue vetada por Hiruzen. Ya no soy el Hokage, dijo el anciano sin rodeos, casi haciendo que los otros viejos fósiles explotaran. Pensaron en acudir a Minato para obtener un fallo, pero no se atrevieron. En los últimos días habían rechazado varias propuestas de reforma de la Cuarta Asamblea. Las relaciones con Minato eran pésimas. Puede que carezcan de la capacidad para lograr cosas, pero su capacidad para sabotearlas es formidable. Demasiado caro. Innecesario. Dices que los ninjas discapacitados carecen de beneficios por muerte y no pueden permitirse comer onigiri. ¿Por qué no comen carne picada en su lugar? En este clima, ir a Minato no les traería más que burlas. Además, todos sabían que Minato y Uchiha Yorin eran como dos hombres en un mismo pantalón. Los forasteros podrían incluso pensar que Yorin era el mismísimo Danzm de Minato. Pedirle que le diera una bofetada a Yorin era inútil. Sería más rápido que ellos mismos blandieran garrotes. Así que lo único que pudieron hacer fue quejarse. Los jóvenes de hoy en día no respetan a sus mayores, y dispersarse como pájaros y bestias. Y estrictamente hablando, que Yorin publicara un anuncio tónico de virilidad en la primera página fue un poco mejor que difamar al tercero con un romance entre 4 personas. Pero a Danzm le importaba más el primero que el segundo. Como la llamada oscuridad del shinobi, su desvergüenza rivaliza con la de Yorin. Había vivido toda su vida sin esposa ni hijos. Las calumnias sobre un romance sórdido no lo perturbarían. Orochimaru era diferente. Liberación de Malera, Sharingan. El poder que Danzm ansiaba era insignificante comparado con el legendario sabio de los 6 caminos. Pero para Danzm, el dios Shinobi era una leyenda que había visto con sus propios ojos, mientras que el sabio era un mito vago. Nada de esto podía salir mal. Incluso empezó a arrepentirse de haber dejado entrar a Uchiha Yorin en el Anbu.
Si pudiera volver a empezar, no lo haría. Creyó haber cazado a un Uchiha. En realidad, se había clavado un clavo en su punto débil. Lo más gracioso. Se lo había clavado él mismo. ¿Cuándo se volvió este tipo tan amigo de Orochimaru? Danzo no pudo evitar pensar. No. Tengo que preguntarle a Orochimaru y averiguar la verdad. El Blamekage retorció el papel hasta formar un fajo, lo arrojó a la papelera de la oficina y se dirigió furioso hacia el laboratorio secreto de Orochimaru. Tan pronto como se fue, los agentes de Anbu, previamente inmóviles, se dirigieron al contenedor al unísono y alcanzaron la bola de papel. Dos Anbu atraparon cada uno una esquina y se negaron a soltarse. Se miraron mutuamente, observando sus ridículas máscaras. ¿Lo quieres? Dos no, solo estoy echando un vistazo. Dos luego de ese intercambio ninguno se soltó, así que vino el siguiente. ¿Deficiencia renal? Dos no. Tú eres el que tiene deficiencia renal. Dos entonces, ¿por qué estás leyendo esto? Dos solo curiosidad, para nada. Dos y así los dos leyeron juntos, chasqueando la lengua ante la receta secreta ancestral de la cueva Ricci, esperando sinceramente que los experimentos de Orochimaru-sama tuvieran éxito. Por supuesto, no lo necesitaban. Lo principal eran aquellos hermanos que sufrían en silencio, despreciados por sus novias o esposas. Lo necesitaban. Y así pues, el plan de Uchiha Yorin tuvo éxito, pero no tanto. Ante el tónico ancestral al estilo Ricci de Orochimaru, la postura de todos era interesados, pero no tanto, y ciertamente no estaban ansiosos por dejar que nadie viera que estaban interesados. Parecía que el mundo ninja aún no estaba lo suficientemente ilustrado como para hablar en voz alta de tónicos renales y virilidad. Después de todo, no todos son tan descarados como él. Uchiha Yorin. Error de cálculo. Orochimaru. Sí, un error de cálculo. Después de un tiempo de publicar los artículos del New Konoha Times, el patrocinador que esperaban que apareciera con una bolsa de dinero para financiar su investigación nunca se materializó. Aparte de que el tercero ocasionalmente hacía preguntas oblicuas, nadie se presentó. Yorin lo resumió. El anuncio fracasó en parte porque la gente era susceptible. La otra razón fue que las grandes fortunas de hoy no han desarrollado la mentalidad inversora de las eras capitalistas posteriores. A diferencia de los tiempos de auge del siglo XX, cuando el capital se lanzaba en masa hacia cualquier invento novedoso, llenándonos las manos de dinero y contratos exclusivos, ahora es diferente. Hoy en día, los nobles ricos y los daimyo están mucho más interesados en acumular tierras y expandir sus propiedades que en invertir en tónicos de virilidad y, en cuanto a los grandes comerciantes, Yorin tenía poca conexión con ellos y ningún trato previo, pero podía adivinar su forma de pensar. Su poder, influencia y riqueza no les bastan. En lugar de respaldar nuevos proyectos, prefieren aferrarse a sus oficios habituales y vincularse políticamente con nobles poderosos. Las cosas no son como las imaginabas, Yorin-kun. Orochimaru le sonrió, sin decir nada más. Si la situación no es la que Yorin esperaba, entonces este Danzo con dinero no puede ser asesinado. Orochimaru no participaría en el plan de Yorin contra Danzo. Uchiha Yorin. Está bien. Tengo el paso 2. Si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña. Si el capital no me ofrece una rama de olivo, llamaré a su puerta. Uchiha Yorin. Claro, tendremos que renovar un poco la imagen. Tónico de virilidad no suena bien. Llámalo nutritivo para los riñones, restaurador de vitalidad y rejuvenecedor de la juventud. Eso es más suave. No vendemos un medicamento para la virilidad. Vendemos un suplemento para la salud. Dijo con calma. Entonces, ¿puedes lograr esto, Orochimaru-kun? Y una vez hecho esto, ¿se puede poner en marcha una línea de producción rápidamente y reducir los costos? Yorin había decidido. Si nadie lo financiaba, él se financiaría a sí mismo. Orochimaru. No hay problema, Yorin-kun. Una vez más, no me decepcionó. Pero sabe si no terminó la frase, pero Yorin lo entendió. Si fracasaran nuevamente, su asociación terminaría. Uchiha Yorin. No te preocupes. Esta vez no fallaremos. Comentario cero comentario. Votar capítulo 39. Capítulo 39. Jiraiya. Orochimaru se movió incluso más rápido de lo que Uchiha Yorin esperaba. En menos de medio mes, elaboró un producto terminado y afirmó que podía seguir mejorándolo y refinándolo. Yorin estaba satisfecho con el ritmo de Orochimaru y le prometió un tercio de las acciones de su empresa que pronto abriría, Uchiha Grand Pharmacy, para el polvo nutritivo Yin Yang Boosting de Ricci Cabe. Aún así, Orochimaru no estaba emocionado.
Sentía que, dado que él estaba contribuyendo con la tecnología, debería haber al menos una división 50-50. Pero esos otros 2/3 no son todos míos, le dijo Yorin. Si voy puerta por puerta, solo con palabras dulces, ¿es apropiado? Orochimaru. No lo es. Yorin. ¿Y si los hermanos que corren el riesgo conmigo, arriesgan la vida y allanan el camino para el comercio no reciben ninguna participación, ¿es eso apropiado? Orochimaru. Eso suena aún menos apropiado. Yorin. Exactamente. Este capital no es solo un regalo, es una cuerda. Necesitamos usar esa cuerda para unir a las personas que no estaban de nuestro lado, para atar a quienes no estaban interesados en nuestro negocio. Solo entonces nuestro remedio exclusivo de la cueva Richi, polvo que nutre el yin, estimula el yang y fortalece los huesos, tan bueno que incluso Orochimaru lo recomienda, podrá venderse a un precio superior. Básicamente lo entiendo. Orochimaru asintió, indicando que entendía lo que Yorin quería decir. Pero tengo una petición más. Somos hermanos, dígalo. Es solo que, Orochimaru dudó. ¿Podríamos, no poner mi nombre en el producto? Yorin se negó sin pensarlo 2 veces. De ninguna manera. Eres uno de los Sannin legendarios, el único heredero de la cueva Richi. No solo tenemos que usar tu nombre, sino que también necesitamos tu foto en la etiqueta. Orochimaru. Y Yorin. Y se miraron fijamente, sin inmutarse. Al final, Orochimaru suspiró y cedió primero. Bien, un paso atrás. ¿Podemos cambiarlo de hasta yo dije que funcionaba? Yorin. Sí que podemos. ¿A quién quieres cambiárselo? Orochimaru. Entre nosotros 3 Sannin, ¿quién es y más relevante para esto? Yorin. Y Orochimaru. Y Toshi. Unos días después, desgastado por el viaje, Jiraiya regresó a Konoha y se quedó mirando la portada del New Konoha Times, perdido en sus pensamientos. Había impresa una foto de Orochimaru completamente diferente del Orochimaru que recordaba. En la foto, Orochimaru sonreía como un tonto, con una mano levantando el pulgar y la otra sosteniendo una botella. Casi parecía que Megumi se había infiltrado en él. Está bien, está bien. Era Megumi en transformación. La botella en la mano de Orochimaru también tenía la foto de Orochimaru, también sonriendo como un tonto, con el pulgar hacia arriba en una mano y la botella en la otra, creando un extraño bucle infinito. Al lado de la foto estaba el titular de la portada. Como antes, tipografía negra súper negrita y extra larga. Impactante. Noticias explosivas. Orochimaru resuelve por completo el caso. La marca de 8000 años de la cueva Richi, el insuperable remedio secreto, por fin llega al mercado. Debajo de esto, en letra ligeramente más pequeña. Ya está aquí el nuevo producto desarrollado por Orochimaru, el polvo de salud Richi Kabe que nutre el yin, el yang y potencia el vigor. Nutre el yin, potencia el yang y recupera el vigor juvenil. Hasta Jiraiya dice que funciona. Los detalles que siguieron, para resumir la historia, afirmaron que Jiraiya, que había estado ausente durante años de investigación de campo, finalmente había pagado el precio. Pero como héroe audaz, aún tenía que reunir material para sus libros. Y cuanto más hacía, peor le iba. Tanto el cuerpo como el alma quedaban maltrechos. Como su buen hermano, Orochimaru lo vio y se preocupó, y después de años de investigación finalmente desarrolló el polvo nutritivo para los riñones Yin de Richi Kabe, diseñado específicamente para la condición de Jiraiya. Después de que Orochimaru tuvo éxito, Jiraiya supuestamente se olvidó de sí mismo por la emoción, cayó de rodillas, abrazó el muslo de Orochimaru y gritó: «Mi enfermedad finalmente está a salvo». ¿Y Jiraiya? ¿Qué, demonios? Después de leerlo todo, la expresión de Jiraiya se volvió muy complicada. Parte enojado, parte queriendo burlarse de ellos, parte queriendo reír. Al final, no se enojó ni se rió, así que lo único que quedó fue el asado. Y la razón por la que Jiraiya, que había estado vagando durante tanto tiempo, había regresado fue a petición de su buen estudiante Minato, para hablar sobre Nagato. No hace mucho, Uchiha Yorin le había contado a Minato sobre Nagato y Akatsuki, y Minato estaba tan preocupado que su cabello se estaba cayendo a puñados, dando un paso sólido desde Yellow Flash hasta Yellow Dome. Cuando tu hijo está en problemas y no puedes solucionarlo, llamas a los padres. Minato, como muchos protagonistas huérfanos, no tenía padres. Pero no importaba. Tenía un buen maestro. Puede que Jiraiya no sea el más confiable, pero cuando su estudiante lo necesita, aparece. En parte porque Minato escribió pidiendo ayuda. Y más importante aún, por Nagato, su estudiante a quien valoraba enormemente. Había pasado la mitad de su vida persiguiendo la profecía del sapo Sapo.
A su juicio, Nagato, portadora del Rinnegan, era muy probablemente la niña de la profecía. Y el estilo de Akatsuki coincidía con el gusto de Jiraiya. En cuanto a la frase del gran sapo, ya sea que provoque una gran revolución o la destrucción del mundo, Jiraiya no había tenido miedo. Vamos, ¿acaso no conoce a su propio alumno? El niño es un bodhisattva nato. Ni siquiera pisa una hormiga al caminar. ¿Cómo podría destruir el mundo ninja? Pero después de leer la carta de Minato, quedó anonadado. Un simple madre mía. Resumió su sentimiento. Danzo, ese cabrón, ¿qué demonios? ¿Cómo es posible que una organización de paz y socorro tan buena se haya convertido en una liga de lunáticos? Y gracias a años de guerra, masacres y conflictos, en el mundo ninja no falta una cosa. Gente loca y entumecida. La diferencia entre ellos y Nagato es que ellos solo sueñan con destruir el mundo ninja, pero carecen del poder. Nagato tiene tanto el poder como el sueño. Maldita sea. Tan pronto como lo supo, Jiraiya se dirigió a Konoha a toda velocidad para consultar con Minato. Y entonces vio la portada del periódico Yorin. Bien, difamar a Orochimaru. No tiene vergüenza. Pero difamarlo, sobre todo de esa manera, no estaba bien. Él, Jiraiya, era el campeón invicto del país de las flores, un hombre que caminó a través de 10.000 flores y salió sin que le quedara una hoja. Podría decirse que su estatus en las artes lascivas supera su estatus en el mundo ninja. Y Yorin se atrevió a insinuar que estaba enfermo. Inaceptable. De ninguna manera. Pensando en esto, la ira de Jiraiya se encendió y su coraje se acrecentó. Decidió que, una vez que encontrara a ese pequeño Uchiha malvado de nacimiento, entraría en modo sabio al instante y lo transformaría en pasta con el arte sabio. Super Bola Rasengan. Date Bayo. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 1 Comentario. Votar capítulo 40. Capítulo 40. Me enfrentaré a Ten. Esto es indignante. Minato, ¿por qué no lo controlas? Jiraiya gritaba mientras se dirigía hacia la oficina del Hokage sin siquiera tocar. En cuanto a los guardias del Hokage, Jiraiya-sama, no puede entrar así como así, los ignoró a todos. Por favor. El cuarto es mi alumno. Aunque fuera el tercero, ¿qué más da? Si Danzo puede dar portazos y hacer muecas, ¿crees que yo, Jiraiya, no me atrevería? Minato me empujó la puerta para abrirla, solo para ver que además de su estudiante, había un Uchiha adentro. Aunque nunca había conocido a Uchiha Yorin, en el instante en que lo vio, Jiraiya lo supo. Sí, era Uchiha Yorin. ¿Por qué no hay un segundo Uchiha en la Tierra al que le importe tampoco salvar las apariencias? Este tipo y Nagato, y desde que asumió el cargo, Minato había estado abrumado, trabajando hasta tarde todas las noches. Sus cartas a Jiraiya eran comprensiblemente breves. Ciertamente no había mencionado que él y Uchiha Yorin se llevaban lo suficientemente bien como para ser un duro sustituto de Naruto Sasuke. En la mente de Jiraiya, Yorin todavía era un mocoso Uchiha nacido malvado. Es difícil imaginar que aparecería en el edificio Hokage, y mucho menos se sentaría en la misma mesa con Minato. Y mientras Jiraiya permanecía allí congelado, Uchiha Yorin ya había dado un paso adelante, tomó las manos de Jiraiya entre las suyas y sacudió sus brazos con entusiasmo, luciendo incluso más amigable que el propio Minato. Tú debes ser Jiraiya Sensei. Jiraiya. Uchiha Yorin. Soy fan. Me suscribo a tu obra maestra, Make Out Paradise, todos los días. Jiraiya. Ah. El primero fue confusión. El segundo fue una comprensión naciente. Un poco orgulloso, un poco complacido, un poco avergonzado, no sabía qué decir. Y no sabía qué decir, pero Yorin sí. He oído que Jiraiya Sensei suele salir a investigar, pero yo nunca he tenido el honor. Hoy por fin nos conocemos. Permítanme ser el anfitrión y darle al maestro una bienvenida como es debido. El mejor lugar, las mejores chicas, deben honrarme. ¿Qué podría decir Jiraiya? Dado que Uchiha Yorin estaba siendo tan sincero, ¿cómo podría negarse? Tanto Yorin como Minato podían ver que, aunque Jiraiya se esforzaba por mantener una cara seria, estaba a punto de quebrarse. Minato se sintió un poco avergonzado y no pudo evitar recordarle. Jiraiya Sensei, mientras elegía sus palabras, Uchiha Yorin ya había intervenido. Minato, qué oportunidad tan rara. Ven con nosotros. No, al oír eso a Yorin, Minato se puso aún más nervioso. Si antes era incorrecto, ahora era corre por tu vida. Justo cuando Yorin le pasó un brazo por el cuello para arrastrarlo e ir feliz, Minato tomó una decisión rápida, zas. Y voló con el dios del trueno volador.
A Jiraiya esa visión le pareció algo absurda, como si hubiera caído en una trampa. Pero las siguientes palabras de Yorin disiparon la duda. Jaja, las esposas que se aman son una porquería. No hay otra opción, Jiraiya-sensei. Solo nosotros dos. Pero esto está realmente bien. Al ver a su estudiante teletransportarse y al entusiasta Uchiha frente a él, Jiraiya instintivamente sintió que era una trampa de nivel explosivo de 600.000 millones. Aún así, era un maestro, audaz porque era hábil. Pensó. Esto es Konoha. Soy el legendario sabio Jiraiya. ¿Qué va a hacer un pequeño Uchiha? La situación de Nagato es un dolor de cabeza, pero incluso los dolores de cabeza necesitan un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿verdad? Y así fue como lo llevaron al club de grandes apostadores de Konoha y festejó a lo grande. Al principio, Jiraiya mantuvo cierta cautela. Pero esta se desvaneció en el momento en que Uchiha Yorin dijo. La cuenta entera de Jiraiya-sensei corre por mi cuenta. Jiraiya. Jajaja. No podría. Diciendo no podría, sonrió como el sol y abrazó a una anfitriona, haciéndose el salvaje. Uchiha Yorin. Como era de esperar de Jiraiya-sensei. ¡Qué resistencia! Dime, ¿cuántos combates hoy? Jiraiya. Me enfrentaré a 10. Uchiha Yorin. ¿Lo escuchaste? Jiraiya-sama dice que puede con 10. Y así, al día siguiente, Jiraiya salió tambaleándose del club con las piernas temblorosas, medio destrozado, cuando un vendedor ambulante de gatos ninja comenzó a aullar. Extra, extra. Última hora. No puedo retrasar un asunto serio, murmuró Jiraiya, arrastrando los pies hacia el edificio Okage. Compró un New Konoha Times mientras caminaba, con la intención de leerlo por el camino. Una mirada y no pudo evitar exclamar. ¿Qué? Anoche, un Jiraiya-sama muy entusiasta regresó a su club favorito y gritó. Me enfrentaré a 10. Debajo, un subtítulo más pequeño. El personal del club informa que Jiraiya-sama estaba en su mejor forma, sin rival en batalla, como si hubiera descendido un dios. Jiraiya. Y si solo hubiera sido eso, tal vez se habría quejado y habría seguido adelante. Pero con el sabio de Intel, su sensibilidad a la información era aguda. Después de ver el titular de hoy, pensó en el de ayer. Ayer dijo que su condición finalmente se había curado. Hoy se tomó 10. ¿No es eso básicamente un anuncio del nuevo tónico de Orochimaru? Los anuncios son una cosa, pero Orochimaru no le había pagado ni un centavo por publicidad. Peor aún, insinuaba que estaba realmente enfermo. Maldito seas, Orochimaru. Maldito seas, Uchiha. Ay, mi espalda. La ira aumentó, pero en cuanto intentó posar para expresarla, una punzada le atravesó los riñones, como si su cuerpo estuviera ahuecado. Encorvado, golpeándose la espalda baja como un hombre 20 años mayor, se tambaleó lentamente hacia el edificio Okage. Desde lejos, Yorin observaba, se acarició la barbilla y asintió. Luego se giró hacia Orochimaru, que estaba a su lado. ¿Ves? Eso también nos da la portada de mañana. Orochimaru. Y, aunque se había convertido en un nihilista de nivel jefe, todavía observó un momento de silencio por su viejo amigo Jiraiya. Y entonces, debajo del silencio, vino una oleada de emoción. Tenía una corazonada. Tras las últimas travesuras de Uchiha Yorin, las ventas del polvo nutritivo Yin Yang estimulante de Richikabe iban a dispararse. Solo tenía que comprar una bolsa y esperar el dinero. Comentario. Votar capítulo 41. Capítulo 41. Vendiendo, las cosas sucedieron exactamente como Orochimaru predijo. Después de una ronda de publicidad que parecería común para las generaciones posteriores, pero que fue una novedad en el mundo ninja, el polvo potenciador del Yang de Richikabe explotó en ventas. Desde el Palacio del Daimyo del Fuego hasta las propiedades nobles de todas partes, y, por supuesto, los grandes comerciantes con influencia, uno por uno enviaron silenciosamente gente a comprar Richikabe Yin Yang Tonic. Supreme Deluxe. Pequeños comerciantes, funcionarios, tenderos y similares compraron discretamente la edición estándar. En cuanto a la diferencia entre de lujo y estándar, la respuesta de Uchiha Yorin fue: embalaje. Jiraiya. Además de eso, Yorin. Nada. Jiraiya. Espera, ¿nada? Recuerdo que la versión de lujo cuesta 10 veces más que la estándar. Yorin. Correcto. También está la Super Deluxe, 100 veces más cara que la estándar, y la Ultimate Super Deluxe, 1000 veces más cara. Las diferencias siguen estando en el embalaje.
Mira, el estándar es en papel, el deluxe es una caja de madera, el super deluxe es una lata de metal con algo de arte y merchandising incluido, y el ultimate super deluxe es plateado, con incluso más arte y extras. Jiraiya se quedó mirando el stand del héroe legendario Jiraiya que Yorin le entregó y se puso a pensar. Quería bromear. ¿Alguien realmente pagaría 100 veces más por esta basura de Ultimate Edition? Uchiha Yorin. Es todo una cuestión de elección del mercado. La mano invisible, no yo, es la que mueve esto. Nuestro tónico estándar es muy asequible. Incluso la clase trabajadora puede comprarlo. Pero si solo vendiéramos la versión para la clase trabajadora, los nobles, los daimyo, los magnates y los pequeños luchadores de clase media que quieren unirse a sus filas nunca la usarían. No importa lo bueno y barato que sea nuestro producto, no lo tocarán porque para ellos supone una pérdida de clase. Los nobles son la especie que más valora el ritual, y los advenedizos y la clase media que anhelan la nobleza la valoran aún más. Y puedes sermonear a Jiraiya sobre economía de mercado y la mano invisible, y quizá no lo entienda. Pero dile noble etiqueta, y este veterano de Konoha lo entenderá, quizá mejor que Yorin. Básicamente aceptó la viabilidad del plan de Yorin. Pero otra pregunta lo atormentaba. Yorin, ¿no es lo que estamos haciendo y un poco despreciable? Y técnicamente, Yorin usó el nombre de Jiraiya como publicidad sin permiso, tratamiento de Cristiano Ronaldo, por lo que Jiraiya tenía motivos para estar enojado. Pero antes de que pudiera hacerlo, Yorin se disculpó sinceramente. Luego le dio un golpe en el pecho y lo llevó de vuelta al club para luchar contra 10. Después, le dio a Jiraiya una generosa cuota de patrocinio. Además, Minato apoyó a Yorin, insinuando abierta y privadamente que Yorin era uno de nosotros. Jiraiya se rió. También podría haber sido miedo de que Yorin lo arrastrara a otro club. 10 por noche es demasiado incluso para riñones hechos de chakra. Perdonar es perdonar. No quería entrometerse en los detalles del negocio, pero necesitaba preguntar. El polvo de salud de Orochimaru, suena sospechoso, sí que funciona. Tras 2 noches de 10, Jiraiya vio que el sol se tornaba verde. Entonces tomó una pizca de polvo de Ricci y se sintió bien de nuevo. Después de que un chequeo adecuado en Konoha confirmó que no tenía otros problemas, tuvo que admitir que el polvo Ricci era el verdadero. Así que solo quedaba una pregunta. Jiraiya miró a Uchiha Yorin, un poco vacilante. No se conocían desde hacía mucho tiempo, pero respetaba el talento y la habilidad del chico, y le preocupaba que se equivocara. Con Nagato como ejemplo o aleccionador frente a él, Jiraiya se preocupó aún más. Tengo una última pregunta, dijo. ¿No es lo que estamos haciendo y un poco falto de virtud? El primer pensamiento de Yorin fue. Si pierdes dinero puedes recuperarlo. Si pierdes la conciencia, ganas aún más. Obviamente, no dijo eso. Sagear. El Super Big Ball Rasengan duele y los moretones se notan. Así que utilizó otro libro de jugadas. Uchiha Yorin. ¿Cómo puedes llamarlo inmoral? Golpeó la mesa para acentuar cada línea. Esta es una redistribución racional de la riqueza basada en el coeficiente intelectual, y además, estoy ganando este dinero para mí. Lo estoy haciendo por Konoha. Oye, tú, habla. Señaló a Minato. Minato, que había estado observando el espectáculo desde un lado, se congeló cuando Yorin lo llamó por su nombre. Al ver que no lo entendía, Yorin susurró. Déficit presupuestario. Desde que se convirtió en Hokage, nada perturbaba más a Minato. En cuanto Yorin lo dijo, literalmente tembló, como si la línea de su cabello hubiera retrocedido 1 centímetro. Sí, el déficit. Konoha tiene escasez de fondos en todas partes. Pensiones de guerra, orfanatos, hospitales y residencias de ancianos, presupuestos de reconstrucción, hay agujeros por todas partes. Los ninjas lucharon y derramaron su sangre por Konoha. Y cuando quedan mutilados, lisiados o muertos, Konoha no puede mantenerlos ni a ellos ni a sus familias. Entonces soy un Hokage indigno. ¿Pero qué puedo hacer, Jiraiya-sensei? Estoy desesperado y mientras hablaba, la voz de Minato tembló. Los hombres adultos llorando no se ven bien. Son un poco sentimentales. Pero Minato no tiene padres, solo Jiraiya. Es natural que un niño llore a su tutor. Y lloraba por Konoha, no por sí mismo. Así que Jiraiya no lo consideró sentimental. Al contrario, sintió una punzada de culpa y quiso consolarlo. Antes de que pudiera hacerlo, Yorin apartó a Minato y lo interrumpió. Bueno, ya terminaste. Jiraiya-sensei, a lo que me refiero. Vendo suplementos para la salud en Konoha.
alzando la voz: las ganancias que obtengo, aparte de la reinversión, la expansión del negocio y el lanzamiento de otras empresas, ni un solo centavo va a lujos personales. Todo va a Konoha. Si desechar la supuesta integridad y conciencia puede salvar a Konoha, puede ayudar a unos cuantos veteranos heridos más y a sus familias, los desecharé sin dudarlo. Ese es mi Ninden, el Ninden de Uchiha Yorin. Jiraiya. Y Jiraiya. Realmente, perdí contra ti esta vez. Patreon. /Bleama. Actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 42. Capítulo 42. La mayoría de los problemas se pueden resolver con dinero. Jiraiya se quedó sin palabras ante la respuesta de Uchiha Yorin. Al final, solo pudo soltar una carcajada. Después de eso, sin embargo, dejó de hablarle a Yorin. En el fondo, estaba de acuerdo con él, pero como Sannin legendario, que un joven lo tratara con condescendencia aún le dolía el orgullo. Además, Yorin no es Naruto. No tiene un Kotoa Matsukami creciendo en su lengua. Entonces Jiraiya se volvió hacia Minato. Minato. Jiraiya Sensei. Lo admito, cuando supe que te convertirías en Hokage en un momento así, me preocupé si podrías manejarlo. Pero viéndote ahora, me siento aliviado. Lo cual era un elogio indirecto a Uchiha Yorin, diciendo que con su ayuda, Minato podría permanecer firme en el trono. Minato. Milímetros. Yo también, estoy muy agradecido con Yorin. Yorin sintió que las palabras de Minato fueron poco sinceras, como taparse la nariz para comer durian mezclado con tofu apestoso y queso azul. Uchiha Yorin. Un tipo grande como tú, ¿todavía te sientes ofendido? No es que te esté obligando a comer kishi. Solo es tofu apestoso con durian. Y así el asunto del polvo de virilidad de la cueva Ricci llegó a su fin. Luego llegó una oleada de comerciantes, haciendo todo lo posible, con dinero en mano, invadiendo Konoha y gritando que duplicaran, triplicaran y cuadruplicaran el polvo fortalecedor de huesos de la cueva Ricci. Los hermanos de la fábrica trabajaron horas extra. 996 horas al día. Eso no es explotación. En el mundo ninja, el 996 es una verdadera bendición. Mucha gente quiere el 996 y ni siquiera puede conseguir un 6. La fábrica de Yorin tenía un diseño político. Empleos prioritarios para los veteranos de guerra que habían perdido algún miembro y sus familias. Se llevó a veteranos del ejército shinobi y de Anbu. Eso impulsó la tasa de empleo de Konoha y cubrió un poco el déficit de prestaciones sociales, lo que le costó a Minato un par de pelos más. Esto también aumentó el capital político de Yorin, lo que le resultaría útil la próxima vez que tuviera que elegir al presidente de la Cámara. Ninja puede con todo, solo 996. Puede que incluso nos lo agradezcan. Y Yorin estaba en su mejor momento. Su inversión había sido todo un éxito. Antes había quemado los barcos, invirtiendo todo el dinero de los periódicos y el dinero ahorrado durante mucho tiempo en fábricas, y fue la decisión correcta. Ni en un año, ni en medio año, ni siquiera en 3 meses. 2 meses fue todo lo que le tomó a Yorin recuperar sus costos, y eso fue solo en depósitos. Según los términos estándar del mundo ninja, los depósitos y el capital generalmente se dividen en 20-80. En otras palabras, una vez que se cierre esta ola de negocios, el retorno de Yorin será 4 veces su inversión. A él no le preocupaba no recuperar el capital. Estos comerciantes son del mundo ninja, no del Indostán. Hay estafadores, pero no tantos. Más importante aún. Y esto era solo la primera oleada. Llegaban más comerciantes gritando cállate y toma mi dinero. Comprando polvo de virilidad de la cueva Ricci con un margen de beneficio de N veces. Y eso era solo el país del fuego. Las otras 4 naciones y un montón de naciones pequeñas ni siquiera se contabilizaban. El plan de Yorin era convertir Konoha en una zona industrial de alta tecnología, acero, automóviles, construcción naval, industria ligera y pesada en su conjunto, y deshacerse de la etiqueta de atrasada para siempre. Si el 90% de los civiles de Konoha dependen de los Uchiha para vivir, ¿no se atreverían a elegir un Hokage Uchiha? ¿No tienen miedo de que Yorin retire la inversión y huya? Bueno, eso fue solo una charla. No hay muchas ciudades en el mundo ninja más seguras o más convenientes que Konoha. Si el bosque de la muerte que rodea Konoha te resulta incómodo, es solo porque no has visto las montañas áridas y las aguas turbias de las otras 4 aldeas ocultas. Comparadas con ellas, Konoha es un paraíso terrenal. Cuando estos comerciantes llegan a Konoha, no solo importan polvo de virilidad, sino que compran y venden todo tipo de objetos valiosos, lo que activa la economía de mercado de Konoha y genera más ingresos fiscales para la oficina del Hokage.
Cuando se vayan, la mayoría contratará al cuerpo de transporte de Konoha para trasladar sus mercancías, tal vez contratarán ninjas para protegerse de los asesinos enviados por los rivales, o contratarán ninjas para que sean los asesinos. Naturalmente, Yorin se lleva algo de crédito. Y todo su polvo de virilidad se mueve a través del cuerpo de transporte de Konoha, manteniendo las ganancias en la familia, con un 20% de descuento para colmo. Todos ganan dinero, y eso es dinero de verdad. Desde la perspectiva macro de Konoha, aumentar la liquidez importa más que cuánto te embolsas personalmente. Y Minato estaba muy satisfecho con la generosidad de Yorin. Al igual que Jiraiya. Ninguno de los dos sabía que Yorin también había desviado una parte de las ganancias a Orochimaru. Financiación para I más del doble de la que solía recibir de Danzm, y que estaba destinada a crecer. Eso borró la última preocupación de Orochimaru. Ahora podría traicionar a Danzm gloriosamente y sin piedad. Al mismo tiempo, ni Minato ni Jiraiya imaginaron la frase contribuciones políticas. Cuando los fondos de Yorin se vuelven cruciales e irreemplazables para Minato, la voz de Yorin naturalmente surgirá, se disparará, explotará. Y si alguna vez los dos chocan, enfrentándose al terror de una cadena de financiación cortada, realmente se atrevería Minato a decirle a Yorin, como el tercero le dijo a Danzm. Soy el Hokage. La sonrisa de Yorin era muy contenta. Orochimaru-sensei, he cumplido con todo lo que prometí. Ahora esperaré sus buenas noticias, je. Si Minato y Jiraiya no hubieran estado allí, Yorin ya habría soltado la risa estándar de los Uchiha. Jajajaja, y reírse solo por dentro debería estar bien. Jajajaja, y con eso, la discusión sobre el polvo de virilidad de la cueva Rikichi terminó con una nota alegre. Luego, la conversación de Yorin con Jiraiya y Minato se adentró en aguas profundas. A Megakure, Akatsuki y esos problemáticos alumnos de Jiraiya. Danzm nunca lo admitirá. Enviar ninjas comunes probablemente no funcione. Un enviado diplomático oficial. Y decidido. Después de que Yorin y Minato debatieron durante un largo rato sin llegar a una conclusión, Jiraiya golpeó la mesa. Iré yo mismo. Al ver el rostro decidido de Jiraiya, Yorin no pudo evitar imaginar. Próximo episodio. La muerte de Jiraiya. Comentario. Votar capítulo 43. Capítulo 43. Que los Sannin se reúnan. En la historia original, Jiraiya fue asesinado y golpeado en grupo por los 6 caminos del dolor. Había dado todo, superando con creces el nivel de un Kage, pero perdió por falta de información. Desconocer las propiedades de los 6 caminos le costó la pelea. Eso no significa que Jiraiya fuera débil. ¿Quién hubiera imaginado que un arte sabio a toda potencia, Rasengan Super Bola Grande, no haría nada? El camino preta era absurdo. La derrota de Jiraiya no fue un fracaso del tipo deberías haberte esforzado más. En realidad, agregó un nuevo meme a la leyenda del mundo ninja. Intel Jiraiya. Uchiha Yorin no sabía cuántos de los 6 caminos se habían reunido esta vez. Como aún no habían matado a Anzón y tomado a Megakure, probablemente no estaban todos juntos. Tampoco sabía cómo terminaría esta ronda. Si Jiraiya ganaría o sería arrodillado por los 6 caminos nuevamente. Yorin pensó que Jiraiya podría no morir. Dado que Nagato aún no había comenzado a recolectar bestias con cola, Jiraiya podría no estar determinado a luchar hasta el final. Por otra parte, tanto él como Tsunade son del tipo clásico, no se detendrán hasta que se rompa. Cuando Jiraiya fue a Ame a buscar información, Pain le dijo: Jiraiya-sensei, por favor, váyase. Jiraiya se negó y tuvo que empujarlo. ¡Bum! Un desastre. Cuando Pain atacó Konoha, su objetivo era el 9 colas, no la aldea. Tras enterarse de que Naruto no estaba allí, estaba listo para partir. Entonces Tsunade tuvo que decir: las grandes naciones también han sufrido la guerra. Ustedes no son las únicas víctimas, lo que enfureció tanto a Pain que lanzó el Super Shinra Tensei y aniquiló la mitad de Konoha. Para Yorin, estos dos habían envejecido y se habían vuelto borrosos, al igual que el tercero, al borde de la senilidad. Ya no deberían ser shinobi. Deberían retirarse. Jiraiya debería retirarse a escribir novelas. Tsunade debería estar encerrada en su sótano para rugir en la batalla. Y por supuesto, Yorin solo pensó eso. Nunca lo diría en voz alta. Dado que la pelea de Pain contra Jiraiya ocurrió años antes, era imposible decir cómo terminaría. Yorin no era tan testarudo como para tener que probarlo y ver. Burlarse de que Jiraiya se está volviendo senil es una cosa. Enviarlo a morir es otra. Emocional y éticamente, la culpa no era mucha, pero la muerte de Jiraiya sería mala para los intereses de Konoha.
Hasta que surja la próxima generación de élites, veteranos como Jiraiya deberían vivir lo máximo posible. ¿Quién se queja de tener demasiados ninjas fuertes? Uchiha Yorin. Ese tipo tiene muy poca simpatía por Konoha. Incluso tú podrías tener que pelear con él. Está bien, ¿verdad? Jiraiya. Por supuesto. Yorin. Tú estás bien, yo no. Si Makeout Paradise se suspende, me sentiré angustiado. ¿Verdad, Minato? Minato. Sí, Jiraiya Sensei. Yorin. Para estar seguros, los 3 Sannin legendarios deberían reagruparse y atacar juntos a Ame. Eso lo detendría. Minato. Si ese es el plan, podemos hacerlo, Jiraiya Sensei. Y Jiraiya sintió que Yorin los subestimaba. Amegakure, ¿qué es, una mazmorra difícil? Para él, la información de Yorin sonaba un poco exagerada. En Ame, la única preocupación real era Anzo, e incluso entonces, solo valía la pena mencionarlo. Sí, en aquel entonces los 3 Sannin se enfrentaron 3 contra 1 y fueron derrotados por Anzo. Pero eso fue en aquel entonces. En aquel entonces eran novatos y Anzo estaba en su mejor momento. Ahora es el novato veterano, y Jiraiya es el jefe intermedio. Si Anzo fuera un monstruo viejo del nivel del Noki/Sarutobi, bien. Pero se rumorea que se había vuelto insulso. Años de exposición al veneno de salamandra lo habían vuelto senil y entumecido, dejando solo una 10ª parte de su antigua fuerza. Jiraiya, por otro lado, se sentía terriblemente fuerte ahora. Olvídense del Anzo senil. Podía vencer al Anzo de antaño con todo su poder. Ahora era el momento de ajustar cuentas. En cuanto a Nagato y Konan, talentosos, prometedores, pero el futuro, nada más. Incluso escuchando a Yorin decir que su estudiante dorado Nagato había aplastado a Anzo más Danzmi una pila de Anbu, Jiraiya no se conmovió. Él también podría hacerlo. Uchiha Yorin. Bueno, tranquilo, Jiraiya Sensei. Si mueres, ¿quién impedirá que Danzm vuelva a molestar a Minato? ¿El tercero? Sí, claro. Entonces Yorin soltó una frase que hizo estremecer a todos. Un niño sin padres lo tiene bastante difícil. Si mueres, ¿a quién le queda Minato? Al oír eso, Minato pareció avergonzado pero no se opuso. Jiraiya se rascó la cabeza y dijo. ¡Qué molestia!, pero tampoco se negó. Entonces, mocoso Uchiha, ¿cuál es tu plan? Yorin. En una incursión, más es más. Sigo pensando que reunir a los Sannin es lo mejor. El dolor de cabeza de Jiraiya empeoró. Tsunade y Orochimaru y ninguno es fácil. Dijo. Más o menos sé cómo encontrar a Tsunade. Orochimaru, sin embargo, y últimamente, Orochimaru se había alejado mucho de Jiraiya. Antaño, una pareja de dobles de Naruto y Sasuke, ahora llamarlos desconocidos sería duro, pero cuánto de ese antiguo vínculo aún perduraba era una verdadera incógnita. Yo me encargaré de Orochimaru. Y esa línea sorprendió a Jiraiya. Esto implicaba que Yorin tenía más influencia sobre Orochimaru que él. Eso dolió. Aunque sus días de Naruto Sasuke habían terminado, tenían décadas de historia. ¿Cómo llegó a esto? Los hermanos se volvieron, la mujer que amaba no lo amaba, el discípulo que adoraba lo había abandonado, sin matrimonio, sin hijos. Su supuesta leyenda era un desastre. Una vida fallida. El pensamiento lo golpeó, y luego, consuelo. A pesar de todos sus fracasos, todavía tenía un consuelo. Namikaze Minato. Ver a su alumno más destacado, joven y constante, lo llenó de paz. Las metas que nunca alcanzaría, los encuentros que nunca tendría, Minato podría cumplirlos en su lugar. Tan fuerte, tan justo, tan bueno. Mientras Minato viviera, la leyenda de Jiraiya continuaría. Podría morir sin remordimientos. Jiraiya no pudo evitar sentirse profundamente satisfecho. Entonces está decidido, Minato, Yorin. Descansaré un rato en el pueblo y luego iré a buscar a Tsunade. Pero quiero ser claro. Solo puedo prometer que la encontraré. No puedo prometer que volverá con nosotros, y mucho menos que se unirá a nuestro plan. Uchiha Yorin. No hay problema. Es suficiente. Déjame a mí convencer a Tsunade. Patreon. Com/Bleam actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 1 Comentario. Votar capítulo 44. Capítulo 44. Multimillonario. Con eso, terminó su conversación con Jiraiya. Jiraiya le dijo a Minato. Voy a descansar, y se marchó cojeando, con una mano en la espalda baja. Uchiha Yorin se preguntó a dónde se dirigiría a continuación. Subir a la roca Hokage para contemplar Konoha, o ir a la piedra conmemorativa para pensar en los camaradas caídos.
Dada su forma de caminar, apoyándose en la pared con una mano en la espalda, la opción de ahogar tus penas en el club podría descartarse, a menos que haya una versión limpia. Pensándolo bien, fue un poco aleccionador. No solo Tsunade y Orochimaru, sino incluso Jiraiya, quien amaba a Konoha sobre todas las cosas, no soportaban quedarse allí. La habilidad de Konoha para derrotar a sus propios ases, para los 3 Sannin, el llamado asiento del Hokage debe parecer una rata muerta bajo la garra de un gato nocturno. Nada que valga la pena tener. En este punto, ¿y qué puedes hacer? No te preocupes, Uchiha Yorin intervendrá. Y está bien entonces. Yorin se puso de pie, listo para despedirse de Shisui y dirigirse al campo de entrenamiento Uchiha para hacer algunas repeticiones. Últimamente tomaba té y charlaba con Orochimaru, o se apresuraba a abrir fábricas, ocasionalmente acompañando a Jiraiya Sensei al club número 1. Ocupado con esto y aquello, no hay tiempo para entrenar. Tienes que entender. Un fuerte gancho de derecha es la base de un shinobi. Sin la fuerza de un Kage, ni siquiera te atreves a hablar alto. Y la clase Kage es solo la base. En unos años, la curva de poder del mundo ninja se disparará. Los Chunin serán tan comunes como los perros, y los Kage estarán donde quiera que pises. Entonces solo Bellón Kage logra hablar fuerte, e incluso Bellón Kage parece pequeño frente al nivel de 6 caminos. Yorin sintió profundamente la crisis. Si las recompensas del sistema no fueran tan buenas, no estaría haciendo todo esto. Simplemente habría dejado que Minato perdiera su cabello. De destello amarillo a brillo amarillo. Namikaze Minato se convierte en Namikaze Saitama, aprende taijutsu y boxea hasta alcanzar, tal vez, una iluminación repentina. Pero ahora es diferente. La potencia obtenida mediante el grindeo no se compara con la potencia aportada por el sistema. Por fin, Uchiha Yorin pudo abandonar la ruta de Rogue. Misión permanente: desarrolla el negocio. Trabaja duro para ganar dinero para el futuro de los Senju. Objetivo: adquirir dinero o bienes raíces. Recompensa: aumenta con la riqueza obtenida. Y la gente común. Cuanto más dinero gana, más dinero tiene. Yorin es diferente. Cuanto más dinero gana, más armas obtiene. Y a más armas, más dinero. El shinobi más fuerte y el magnate más rico. Eso es razonable, ¿no? Un día, Uchiha Yorin dominaría el arte supremo. Liberación de oro, impacto de 1 billón de rin. Úselo para comprar las 5 grandes aldeas y lograr una paz permanente. Por ahora, el sistema ha marcado 3 etapas de finalización. Etapa de finalización. Patrimonio neto E10,000,000 rin recompensa. Un par de Sharingan, superación de la etapa. Patrimonio neto E100,000,000 rin recompensa. Más 1 punto de atributo gratuito, superación de la etapa. Patrimonio neto E1000 millones rin recompensa. Naturaleza relámpago. Jutsu de rango a liberación relámpago Chidori, incluidos sus derivados. Perfecto, corta el pelo, cambia el corte, di que eres Uchiha Sasuke de 20 años en el futuro y alguien seguramente lo creerá. Y no había obtenido las artes corporales estilo relámpago de Cloud como Lightning Armor, su favorita, pero un traje Chidori completo aún lo ponía de muy buen humor. Con tantos jutsus y una estadística de resistencia de 13, podía usar ninjutsu de área amplia. A ver quién se atreve a gritar. ¡Qué vergüenza! Siéntate en la mesa de Migui. Y ese último patrimonio neto de 1000 millones rin se alcanzó hace 2 días. Yorin pidió un préstamo y felizmente amplió su capacidad. Es una lástima que el mundo ninja no tenga bolsa de valores. Si Uchiha Grand Pharmacy cotizara, ni hablar de un pequeño objetivo de 10.000 millones. 100.000 millones, 1 billón, incluso 10 billones no estarían fuera de su alcance. Uchiha Yorin. Espéralo, algún día. Hay tantos ricos tontos en el mundo ninja, si no recaudas algunos impuestos sobre el coeficiente intelectual, ¿no los estás decepcionando? Y en cuanto al Sharingan, cuando el sistema se lo otorgó, Yorin se preocupó brevemente de que le brotara un par extra y se convirtiera literalmente en un 4 ojos. Afortunadamente, no. El par se encuentra en el almacenamiento del sistema. Cuando los necesita, puede intercambiarlos en caliente al instante. Eso lo hizo muy feliz. El Sharingan es la base más profunda de los Uchiha, pero tiene un gran problema. El drenaje del poder ocular. Una vez que el poder del ojo se agota, pasas de Uchiha a Ikaga, a menos que trasplantes el Mangekyou de un hermano y obtengas el Mangekyou eterno. Yorin no tiene hermanos. Su anterior acuerdo con Orochimaru para clones era ver si podía copiar ojos y evitar convertirse en un Ikaga. Ahora es diferente.
Intentó cambiar el Sharingan de sistema, perfectamente compatible, sin la sensación de cambio en caliente, como si fuera equipo original. Sumamente satisfactorio. Ahora tenía materiales para una fusión con el Mangekyou eterno. En caso de que eso no funcionara, si quedaba ciego en medio de la pelea, tenía repuestos. Las mujeres tienen ruedas de repuesto. Los Uchiha tienen ojos de repuesto, es razonable. Y el rayo y el Sharingan estaban bajo control, y el punto libre fue aún mejor. Yorin lo convirtió en sellos. No se dejen engañar por el casting sin sellos del final del anime. Yorin lo atribuye a la eliminación de fotogramas. El anime elimina los sellos manuales. Eso no significa que no sean necesarios. Así que la velocidad del sello sigue siendo importante. El ninjutsu ascendió a 8 gracias a la línea Chidori, pero el lanzamiento aún requiere práctica. Sellos superiores ninjutsu superior. Y viceversa. Uchiha Yorin. Todavía tengo que entrenar. Estaba a punto de salir cuando Minato lo detuvo. Yorin, espera un momento. Eso lo irritó. ¿Qué más quería Minato? ¿Convertirlo en ayudante interino del Hokage para trasnochar? Si era así, ni hablar. En Konoha solo puede haber un calvo, y ese es Minato. Yorin no tenía ningún deseo de quedarse calvo trabajando. No fue eso. Lo que dijo Minato borró la sonrisa despreocupada del rostro de Yorin. Orochimaru. Ishimura Danzm. ¿Qué opinas de ellos? Yorin. ¿Qué pienso? Namikaze Minato. No puedo evitar la sensación de que me están ocultando algo. Hay que reconocerle el mérito al cuarto. Se dio cuenta rápidamente de sus rarezas. No, tal vez se había dado cuenta hacía mucho tiempo, y solo ahora, con suficiente confianza entre él y Yorin, estaba sacándolo a colación. La mente de Yorin dio vueltas y llegó a la respuesta correcta. ¿Qué necesitas que haga, Minato? En un momento como este, no haces preguntas, no siembras dudas y sin duda no encubres a Danzm ni a Orochimaru. Plantas tu bandera del lado de Minato. Al escuchar eso, un destello de alegría aliviada cruzó el rostro de Minato. No lo había juzgado mal. Uchiha Yorin estaba con él. Y estadísticas actuales de MC. Nin. 8 cuerpo. 9 ilusión. 9 sabiduría. 8 fuerza. 9 velocidad. 10 resistencia. 13 sellos. 6 total. 72. Pero como resistencia 13 es una estadística de desbordamiento, el total oficial cuenta la resistencia como 1069, apenas por debajo del nivel superior al de Kage. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 45. Capítulo 45. Danzm asume la culpa, otra vez, esa noche. El laboratorio secreto de Orochimaru. Uchiha Yorin enfrentó con calma al genio loco que estaba frente a él. Orochimaru. Así que se filtró. Como se esperaba de Minato-kun. Puede que no sepa toda la verdad, pero intuye algo. Y hay que reconocerle el mérito. Orochimaru se mantuvo completamente sereno después de que Yorin lo dijera. No solo mantuvo un tono firme. Su sonrisa ni siquiera se movió. Es inevitable, continuó. ¿Demasiado llamativo, o demasiado obvio, quizás? Y sí, Uchiha Yorin le había contado a Orochimaru sobre Minato. Sus sospechas y su pedido de que Yorin vigilara a Orochimaru y Danzm. Después de contarlo todo, Yorin estudió a Orochimaru con interés, como si esperara ver miedo o pavor en sus ojos. En cambio, lo que vio fue aprecio. Orochimaru parecía admirar a Minato. Yorin parpadeó y entonces lo entendió. Correcto, a Orochimaru le gustan los niños. Cuando Nawaki murió, el trauma no solo afectó a Tsunade, sino también a Orochimaru. Nunca superó la pérdida de un estudiante. Su afán de inmortalidad, su búsqueda de la inmortalidad, se vio fuertemente alimentado por la tercera guerra ninja. En realidad, Minato ya no es un niño. Pero para Orochimaru, la edad, e incluso el género, no es un obstáculo. Así que miró a Minato como si fuera un niño excelente. Yorin no pudo evitar decir sarcásticamente por dentro. No te dije esto para que pudieras alabar a Minato. Yo soy el que infantiliza al Hokage. Uno es suficiente. Te pregunto qué hacer. No podemos dejar que Minato te controle, ¿verdad? Claro que no. Pero antes de eso, ¿no tienes ninguna idea, Yorin-kun? Le sonrió a Yorin y le preguntó. Sí, lo creo, dijo Yorin con una risita. La tensión anterior se desvaneció. Solo me preocupaba que no estuvieras de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo? Preguntó Orochimaru arrastrando las palabras. Antes, me resistía a perder la financiación de la investigación o ciertas comodidades que me brindaba el anciano Danzm. Ahora, ya no importa. Ambos eran astutos.
En un instante, acordaron un plan. Abandonar Konoha y reconstruir un lugar tranquilo y verde. El lugar debe ser fácil de alcanzar, pero también escondido. ¿Qué tal a Megakure? Dijo Yorin. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Es como si lo hubieras predicho todo, como si todo bailara en tu palma. Yo, el cuarto, Jiraiya y esos tontos estudiantes suyos, todas piezas en tus manos. Uchiha Yorin. Me halagas, Orochimaru Sensei. Simplemente me dejo llevar por la corriente. Y seguir la corriente es bastante impresionante pero empezar desde cero fuera de Konoha costará mucho. Al oír eso, Yorin exhaló aliviado. Si Orochimaru hablaba así, estaba dispuesto a ceder. Tiene sentido. Un hombre cuyo sueño es la inmortalidad no morirá en esta colina. Es difícil obtener ganancias si mueres. Lo que quedó fue el regateo. Uchiha Yorin. Que te vayas es bueno para todos nosotros. Orochimaru. Y una vez que me vaya, tú y el cuarto planean hacer que Danzm cargue con la culpa. Yorin. Sí. Y para ser precisos, eso no es asumir la culpa. Danzm es el cerebro. Tú, como mucho, eres cómplice. Orochimaru. En general, estoy de acuerdo. En cuanto a los detalles, Yorin sabía lo que quería y respondió primero. Uchiha Yorin. Conservarás tu parte de las ganancias. Y tu presupuesto de investigación. Un 10% más que antes. Si desarrollas algo bueno más adelante, seguiremos colaborando. Orochimaru. El 10% es un poco pequeño. Yorin. ¿Cuánto quieres? Orochimaru. Al menos 50. ¿Por qué no intentas robarme? Yorin-kun, ¿para qué necesitas tanto dinero? ¿Cuántas de esas personas a las que ayudas recordarán siquiera tu bondad? Los humanos son criaturas de las buenas. Con solo incitarlos un poco, olvidarán tus acciones, tus favores, tu rectitud. Te denunciarán, se burlarán de ti, se reirán de ti, incluso intentarán matarte. Pensé que, como estudiante de colmillo blanco, tú más que nadie sabrías esto. El veneno sedoso de Orochimaru goteaba palabra tras palabra. ¿Qué se puede decir? Uno de los 3 mejores maestros de Tolkujutsu de Konoha. La habitación oscura, la voz magnética y pausada, la expresión segura y confiada. Todo ello, en conjunto, era profundamente persuasivo. Prácticamente más fuerte que Kotoa Matsukami. Tienes razón, dijo Yorin con serenidad. Por eso no daré limosna. Usaré la zanahoria y el palo. Vaya. No es fácil entonces. Orochimaru rió entre dientes. Para demostrar sinceridad, me retiraré un 40%. 20 como máximo. 35. 25. 30. Trato. Y así, sin que Danzo lo supiera, los dos lo vendieron a buen precio. Hora de presionar GG con alegría. Orochimaru también aceptó la invitación de Yorin para participar en el ataque a Megakure. Tenía el presentimiento de que podría ser la última vez que los legendarios Sannin se mudaran juntos. Pensándolo bien, qué conmovedor, olvídalo. Orochimaru se interrumpió y negó con la cabeza. No se detuvo, y Yorin no se molestó en seguir el hilo. Traer de regreso a Tsunade es más fácil que traer de regreso a Orochimaru. La primera está ausente físicamente, pero su corazón sigue con Konoha. El cuerpo de la segunda está en Konoha, pero su corazón, quién sabe a dónde vaga. Solo cuando despierte su femeninidad interior, se reproduzca y se establezca para ser una excelente esposa y madre, será estable. Yorin pensó que a Kishimoto le faltaba algo. Sea lo que sea, ya sea convertirse en mujer o casarse consigo mismo, no es él. Respeto y bendiciones desde la distancia. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 46. Capítulo 46. Mi ayudante de confianza. Bien, así que convencí a Orochimaru de unirse a nuestro equipo de asalto de Amegakure. Al día siguiente, Uchiha Yorin regresó a la oficina del Hokage y le explicó las cosas a Minato nuevamente. Una vez que Orochimaru se vaya, puedes aprovechar la oportunidad para atacar su laboratorio secreto. Sin duda, habrá pruebas contundentes que lo vinculan con Danzm. Has hecho mucho, dijo Minato, agradecido. Como era de esperar, Yorin-san, lograr convencer a alguien como Orochimaru-sama, por cierto, ¿sabes qué está investigando realmente? Cosas que Konoha no permitiría. Técnicas prohibidas, dijo Yorin, dando una respuesta infalible sin revelar el chiste. La pregunta es qué tan prohibidas están. Por otro lado, el dios del trueno volador también cuenta como técnica prohibida, ¿verdad? Si es solo algo del nivel de FTG, no necesitaríamos ocultarlo tanto, ¿verdad? Y eso es cierto.
Y ese fue el final de la charla entre Orochimaru y Danzm. Los ojos de Minato brillaron. Ya estaba pensando en reunir a su élite y asaltar la mansión frente al lago de Orochimaru. No tenía muchas tropas en el Anbu, y este estaba plagado de gente de Danzo. En una batalla real, ¿seguiría el Anbu a Danzo al Hokage? Es difícil saberlo. Pero eso no significaba que Minato careciera de una base. Su base no era Anbu, y ciertamente no la fuerza policial. Era el ejército shinobi. Durante la tercera gran guerra ninja, el destello amarillo comandó un frente entero, acumulando apoyo popular y ganándose a muchos Chunin de Konoha. Todos saben que Konoha proclama la democracia, pero en la práctica, todos son el pueblo y solo los Chunin son los nobles. Cuando se elige un Hokage, solo los Chunin votan. Sin esa base de mérito militar y apoyo Chunin, el puesto de Minato en el cuarto Hokage se tambalearía. Después de asumir el cargo, el ejército de Konoha se fusionó en una cuarta facción bajo su mando. Principalmente pequeños clanes y shinobi plebeyos. Esos tipos morirían por Minato. Para decirlo sin rodeos, si Konoha librara una guerra civil, Sarutobi y Anbu probablemente se pondrían del lado del tercero, mientras que la facción de mérito de guerra de Minato, con una resolución bestial, lanzaría shuriken al anciano. Minato había decidido. Una vez que Orochimaru se fuera, enviaría al ejército y enviaría todos los laboratorios secretos al cielo. Y oye, espera. Uchiha Yorin enganchó un brazo alrededor del cuello de Minato. Dale un poco de tiempo antes de moverte, ¿de acuerdo? Si no, me costará mucho explicarle las cosas a Orochimaru, y no querrás que nos eche una bronca a mitad de la fiesta con una horda de serpientes de la cueva Ricci. Minato. Mantente en contacto. Te avisaré antes de irnos. Si es posible, capturaremos a Orochimaru, ¿no? Si es posible, y si no, entonces olvídalo. Relájate. No es posible. Yorin lo pensó bien. Dejar que Orochimaru se descuide podría minar un poco la confianza de Minato. Está bien, solo unos puntos. Si no lo dejaban ir, Minato estaría más agradecido, pero ¿dónde iba a encontrar Yorin otro genio tecnológico para seguir construyendo su imperio capitalino? Entonces lo dejo en tus manos. De acuerdo. Y así que, todo bien. Plan de asalto a Ame. Listo. Plan de asalto a Akatsuki. Listo. Plan de asalto a la base de Orochimaru. También listo. Pero quizás hayas notado algo. Alguien quedó fuera. Obito. Tanto Uchiha Yorin como Minato lo ignoraron tácitamente. No porque lo olvidaron, sino porque así lo decidieron. Sí, los Sannin legendarios son fuertes, muy fuertes, absurdamente fuertes. En Konoha, año 50, Akatsuki aún se encuentra en su capullo. Los 6 caminos del dolor aún no están completamente ensamblados. Madara de los 6 caminos no ha revivido. Obito aún está verde. Kaguya aún está sellada. El trío Sannin es prácticamente el más fuerte del mundo. Si entrarán al campo contra Obito, incluso un amante loco con un potenciador aún sería arrodillado por el Sannin. Pero eso perdería su sentido. Así como Nagato es el karma de Jiraiya, Obito es el karma de Minato. Maestro y discípulo. Alguna vez fueron un recipiente de esperanza, recibieron cuidado y amor. Cuando el discípulo se desvía y se desliza hacia la inhumanidad, es deber del maestro hacer el trabajo arduo si es necesario de limpiar la casa. No le pediría a Jiraiya que derribara a Obito. Él mismo lo haría. Y antes de eso, intentaría todo para traer a Obito de regreso. Si nada más funcionara, entonces, podrás pasar a la felicidad. Corte del dios del trueno volador. Y con esto todo quedó en su lugar. Uchiha Yorin apareció una vez más en el campo de entrenamiento Uchiha. Lo mismo que antes. Ejercicios físicos, lanzamientos de shuriken, manipulación de kunai, movimiento corporal, excepto que ahora sus manos viajaban a velocidad de relámpago. Buey conejo mono relámpago lanzamiento. Raikiri. A diferencia de Kakashi y Sasuke, el elemento rayo de Yorin brillaba con un rojo violáceo, inquietante y aterrador. Lo que no cambió fue su velocidad y potencia. Aterradores rayos de color rojo-violeta se juntaron en su palma, endureciendo y afilando su mano hasta convertirla en una hoja que podía cortar el hierro como si fuera barro. Como firma de un segundo protagonista, Chidori tiene una alta puntuación en fama y poder, y lo que es más importante, tiene una variante. Yorin sacó su espada de cintura con la mano envuelta en Chidori. La corriente de color rojo-violeta se arrastró a lo largo del acero Chidori Blade, una variante de Chidori. Admiró la espada revestida de rayos por un momento, luego sacó otra espada de metal chakra y la inundó con chakra de fuego.
Ahora sus espadas gemelas tenían dos naturalezas, rayo y fuego, lo que le permitía adaptarse sin problemas a diferentes enemigos. Nadie había usado esta combinación aún y podía nombrarlos por separado, pero en un mundo ninja donde nombrar Chun-Li es un deporte nacional, ¿por qué no darle al movimiento un nombre completamente nuevo? Relámpagos, fuego, espadas, entonces llámalo ninjutsu. Espada de trueno y fuego. Uchiha Yorin. Tal vez no, comentario cero comentario. Votar capítulo 47. Capítulo 47. El fuego más fuerte. Los pensamientos de Uchiha Yorin se volvieron confusos por unos segundos, luego decidió no pensarlo demasiado. El entretenimiento en este mundo es tan estéril que la gente se desespera por un paraíso de besos o una técnica de harén. Algo tan sofisticado como espada de trueno y fuego. La mayoría ni siquiera ha oído hablar de ella, y mucho menos la ha visto. Así que nombrar su movimiento así está perfectamente bien. Dejando de lado los problemas con el nombre, la espada trueno-fuego tiene un gran impacto. En aquel entonces, Uchiha Sword Style. Dance of the Crimson Moon podía luchar contra el movimiento final de Shisui hasta llegar a un empate. Ahora, con la danza de la espada trueno-fuego, debería tomar la delantera. Si Shisui no ha inventado nuevos trucos últimamente, podría ser destrozado por el estilo Uchiha de dos espadas. Danza de la espada trueno-fuego. Es una lástima que Shisui esté en un viaje de larga distancia en este momento. De lo contrario, Yorin no se quedaría sin nadie con quien hacer las pruebas. Tener un movimiento nuevo y brillante y nadie con quien usarlo, frustrante para cualquiera, incluido Yorin. No pudo evitar un largo suspiro. Uchiha Yorin. ¿Debería esforzarme más y conseguir también a Raikiri? Él seguía reflexionando. El canon a menudo equipara a Chidori y Raikiri, pero una lectura más atenta dice: mismo linaje, sí, pero Raikiri es la forma avanzada de Chidori, con mayor poder y letalidad. Entonces Yorin pensó que debía evolucionar la espada Chidori a la espada Raikiri, aumentando el daño y creando una verdadera espada de trueno y fuego. Por supuesto, en lugar de moler a Chidori, Yorin comenzó por otro camino. Modo chakra liberación rayo. Y hay 3 estilos de armadura relámpago registrados en la biblioteca del clan. Uno pertenece a los 7 espadachines ninja de Kiri. Kurozuchi Raiga, portador de las espadas trueno. Colmillo. Su armadura de relámpago no tiene nada de especial. Es solo una coraza defensiva de relámpago. El triunfo de Kiri es liberación de agua, no rayo, por lo que es normal que las artes de rayo de Raiga estén en el medio. No todos son Uchiha. Cuando faltan los jutsu, basta con abrir el Sharingan y listo. Una era dorada del código abierto. Y los otros 2 son el modo chakra de liberación de rayo de Kumo y la armadura de rayo más fuerte. El modo chakra liberación relámpago también se llama armadura relámpago. Algunos lo promocionan como armadura Raijin o armadura trueno. Mejora el ataque, la defensa y la velocidad. Espectro completo, sin puntos ciegos. A máxima potencia, tu cabello se eriza como el de un Super Saiyan, y aún puedes intercambiar poderes con el altísimo Sasuke en su fase final. Eso dice bastante sobre su calidad. El tercer Raikage uso es movimiento para derrotar al 8 colas y luchar contra 10.000 ninjas durante 3 días y 3 noches, muriendo no por heridas, sino por agotamiento. Si puedes ejecutar eso, ¿por qué tocar las cosas del medio? Contra el modo de Kumo, la armadura de relámpago de Kiri es una broma. Si la primera es una especie de hermana mayor voluptuosa, la segunda ni siquiera es una tabla de lavar, solo un fondo extra olvidable. Uchiha Yorin, la garra de fuego de Konoha, se alimenta de velocidad, poder y taijutsu. Si domina el modo chakra liberación relámpago, su fuerza se dispara. Aumenta, se dispara, explota. Entonces, Shisui podría no alcanzar su velocidad. Antes, Yorin carecía de la naturaleza del rayo y no pudo aprenderla. Ahora, la armadura Raijin es suya. Recordando lo que había leído en los pergaminos, comenzó a entrenar la liberación del rayo. Armadura Raijin. Abrió el Sharingan y observó el flujo de su propio chakra. Usa el rayo para estimular el cuerpo, mejorando la velocidad de respuesta muscular y neuronal para aumentar la fuerza y la velocidad. Bajo un estímulo eléctrico sostenido, el cuerpo se fortalece constantemente. Entrenar en modo armadura supera el entrenamiento normal, acumulando ganancias hasta que tu físico se dispara. Así que eso es todo. Confirmándolo, Yorin soltó una carcajada Uchiha encantada. Empiezo a entenderlo todo. Aún quedaban algunos pasos antes de su uso en combate, pero no importaba. Yorin ya veía un futuro brillante.
Abre la armadura Raijin, abre las 8 puertas, la espada trueno fuego, la danza de la espada trueno fuego, en un abrir y cerrar de ojos destroza a un Otsutsuki en pedazos, unifica el mundo ninja, es coronado como su emperador, arrastra a esos daimyo y nobles basura para apaciguar al cielo y abre una nueva era dorada. Solo pensarlo le hacía sentir un poco mareado. Jajajajaja, y al escuchar la risa Uchiha de Yorin, Uchiha Itachi, que caminaba a la distancia con sus padres, frunció el ceño y miró a su padre, Fugaku. Se dio cuenta de que al recientemente famoso Uchiha Yorin no le gustaba. No sabía por qué, pero lo trataba como a un simple transeúnte. Si fuera otra persona, sería un simple transeúnte. Pero él había heredado la voluntad del fuego. Algún día sería Hokage. Por derecho propio, Uchiha Yorin también había heredado esa voluntad. ¿Tú eres fuego? ¿Yo soy fuego? ¿No deberíamos estar del mismo lado? Pero Yorin no lo estaba. Simplemente trataba a Itachi como a un extraño. ¿Será porque soy demasiado joven? Se preguntó Itachi. Si Yorin pudiera ser franco con él, lo corregiría en el acto. No. Te trato así porque masacraste a más de 700 miembros de tu clan. Hombres, mujeres y niños. Desde abuelas de 80 años hasta bebés de 8 meses, no perdonaste a nadie. Fue una locura, despiadada hasta la médula. Aún sabiendo que en la línea donde existo eso no sucederá, solo pensarlo me pone furioso. En el calor del verano tiemblo como si estuviera congelado, las lágrimas se me escapan sin darme cuenta. Algunos dicen que la comadreja fue obligada por Danzo, que no tuvo elección. Que su educación fue un desastre. Que si yo lo mentorizo, no se volverá tan perverso. Pero no puedo. Solo pensar en lo que hará en el futuro me pone enfermo físicamente, literalmente me dan náuseas. Así que he decidido esto. Que sea solo para los transeúntes. Por mí y por él. Vivamos separados, ¿qué hay de malo en eso? Fugaku, por supuesto, pensaba diferente. Con Yorin tan fuerte y en buenos términos con él, ¿por qué no enseñarle a Itachi cómo lo hace Shisui, entrenarlo? Yorin lo había esquivado 2 veces. Claramente, Fugaku no era lo suficientemente sincero. Esta vez había traído a toda la familia. ¿Acaso Yorin no se negaría otra vez? Inesperadamente, Yorin realmente se negó una vez más. Patreon. /Bleam actualmente puedes leer 70 capítulos antes que otros. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 48. Capítulo 48. Sasuke está programado para ser su estudiante. Vamos, jefe del clan, Shisui no es ya el mentor de Itachi. Uchiha Yorin miró a Fugaku frente a él y le habló tan sincera y gentilmente como pudo. Conoces la fuerza de Shisui. No es menor que la mía. Con Shisui como su maestro, venir a preguntarme también no es apropiado. Al escuchar eso, Fugaku tuvo que admitir que Yorin tenía razón. El pequeño resentimiento que había sentido por la negativa de Yorin antes se había desvanecido. Así es como es. Yorin quería cuidar los sentimientos de Shisui y no pisarle los pies. Ajá, entonces está bien, no. No existe una regla explícita en el mundo de Naruto que prohíba tener 2 maestros. Más tarde, Naruto toma a Kakashi como su maestro, luego entrena con Jiraiya. Y el maestro al que más respeta es Iruka de la academia. Incluso hace que Iruka sea el representante del novio en su boda. Pero como Yorin usó eso como excusa, Fugaku no supo cómo responder y el asunto se estancó. Justo cuando se preguntaba qué hacer, vio a Yorin acercarse a su esposa y comenzar a charlar con ella. A juzgar por su barriga, el bebé nacería en unos meses. Uno de los 2 protagonistas del mundo ninja, Uchiha Sasuke, estaba a punto de hacer su gran entrada. Nunca cultivó la virtud, ve a un hombre y dice ja. Pero no se inmuta. Despierta a Amaterasu cuando está enojado, despliega a Susanoo para mostrarse. El Rasengan de Naruto ruge, Sasuke no tiene a dónde correr. Aún así, segundo pilar sigue siendo mucho mejor que Itachi. Y de todos modos, en el canon eres el protagonista. Pero en mi camino, solo eres un pequeño cameo. No sueñes con el final de Valle del Fin. Entrena bien y prepárate para una invasión Tsutsuki. Cuando llegue el momento, Sako y Naruto, ustedes 2 serán la fuerza principal. Pondrán al clan Tsutsuki de rodillas. Con ese pensamiento, Yorin tuvo una idea. Déjame a Sasuke, dijo. Se giró hacia Fugaku y Mikoto. Cuando nazca, déjenme ser quien lo entrene. ¿Qué les parece? Si eres tú, entonces te molestaremos con él. Yorin había demostrado sinceridad y explicado su razonamiento. No había mucho más que decir. Fugaku estaba satisfecho. Charlaron un poco más.
Cuando Yorin mencionó unirse a una misión de nivel Sannin, Fugaku se inquietó y le dio algunas advertencias más antes de irse, dejando que Yorin volviera a entrenar la armadura Raijin. Después de caminar un rato, Itachi no pudo contenerse y le dijo a su padre: «Padre, siento que al hermano Yorin, realmente no le gusto». «No digas tonterías. No tiene motivos para desagradarte». En realidad, Fugaku también había percibido la frialdad de Yorin hacia Itachi. Pero lo atribuyó a la indiferencia de un adulto hacia un niño y no le importó mucho. No todo el mundo valora la educación de la primera infancia como él. En aquel entonces, cuando Itachi era muy pequeño, Fugaku lo llevó al campo de batalla de la Tercera Guerra Ninja. En el corazón de Fugaku, Itachi ya era un adulto. Itachi. Y pensó que su padre estaba equivocado, pero no discutió. A pesar de su juventud, su orgullo Uchiha ya había despertado. Solo respondió milímetros y guardó silencio. Y mientras tanto, Uchiha Yorin entrenó a Raijin Armor y pensó: el carácter del segundo pilar es mucho mejor que el de su hermano. Témenlo bien y será genial. Si ese tal Itachi se porta mal en el futuro, dejaré que el segundo pilar se encargue de él. Decidido. La idea de recrear la clásica batalla entre hermanos, solo que con Sasuke a toda potencia y dejando a la comadreja inconsciente, emocionó un poco a Yorin. Se puso en movimiento. Un espeluznante rayo rojo violáceo envolvió su cuerpo, y su poder aumentó, se disparó, explotó. Y con eso, el modo chakra liberación relámpago fue felizmente dominado. Y al día siguiente, bajo las ansiosas esperanzas de Minato, el escuadrón para encontrar a Tsunade partió. El equipo tenía 3 miembros: Orochimaru, Jiraiya y Uchiha Yorin. Una vez que encontraran a Tsunade, se transformarían en el equipo de incursión Ame y se dirigirían a la Tierra de la Lluvia para enfrentarse a Akatsuki. Kakashi también había planeado unirse. Pero después de pensarlo un poco, Minato decidió que su buen estudiante debería permanecer en Anbu. En el pasado, el Colmillo Blanco de Konoha, Ataque Sakumo, sirvió como comandante Anbu. Puede que Colmillo Blanco esté muerto, pero la red Anbu que dejó atrás sigue vigente. Yorin supuso que el cuarto quería que Kakashi reclutara a través de las conexiones Anbu y, finalmente, integrara al cuerpo de asesinos bajo su mando. Los 3 grandes brazos militares de Konoha. El ejército Shinobi, la base de Minato. La fuerza policial, estrecha cooperación con los Uchiha. Y, a continuación, Anbu, 3 en 1, sin puntos ciegos, la forma perfecta de Hokage. Uchiha Yorin. Buena suerte. Pensó que el tercero y Danzo no se quedarían de brazos cruzados. El asalto al laboratorio de Orochimaru probablemente se toparía con turbulencias. Él no era el único que pensaba eso. Orochimaru también lo pensaba. Después de salir de Konoha, Orochimaru dijo, medio en broma, medio en serio: esta será la última vez que salga de Konoha. No lo gafes, refunfuñó Jiraiya. Seguiremos teniendo misiones juntos, ¿verdad? Yorin asintió con alegría. Milímetros, es cierto. Por cierto, Jiraiya-sensei, ¿sabe dónde está Tsunade-sama? No exactamente, pero si nos fijamos en los izakayas, los casinos, ese tipo de lugares, la encontraremos. No subestimes mi red de inteligencia. Jiraiya soltó la frase clásica y Yorin no pudo evitar esperarla con ansias. Como rey del Hokage Smooth y futuro consorte principal de Yorin, conocer a Tsunade por primera vez fue emocionante. Aunque Yorin había decidido usar la tecnología humana sintética de Orochimaru para completar la tarea de expandir el clan, la reproducción natural sigue siendo un complemento crucial. Jejejeje, el legendario Sannin, se rió Yorin, haciendo que Jiraiya y Orochimaru intercambiaran una mirada perpleja. No importaba lo inteligentes que fueran esos dos, no podían adivinar el motivo picante de Yorin para reunirse con Tsunade. Esto no solo requiere cerebro, sino también imaginación.